Bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Vladimir Corredor, de la Universidad Nacional, a nombre de Crisis Ready, la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario. Quiero agradecer su participación y quiero dar gracias especiales a la Organización Internacional de Migraciones, que han hecho posible de alguna manera también este encuentro. Quisiera entonces que nos presentáramos para saber por ahora quiénes estamos aquí. Entonces podemos empezar por la doctora Eliana. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Eliana Patricia Peña Camargo y soy secretaria de Salud del Departamento del Guainía. Yo soy Andrea Parra y trabajo con el grupo de Data Lama y la Universidad Nacional. Yo también, mi nombre es Felipe González y trabajo de la mano de Andrea Parra en Data Lama. Mucho gusto, mi nombre es Zulma Kakuhunuba. Perdón que se escucha el retorno, esto es súper rara. Soy epidemióloga, profesora de la Universidad Javeriana. Buenos días, Carolina Botero, abogada y directora de la Fundación Carisma. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Paola Montenegro, directora de investigaciones de Profamilia. Muy buenos días. Mi nombre es Luisana Carca. Soy enfermera, epidemióloga y hago parte del Centro de Operaciones de Emergencias de la Secretaría de Salud de Cartagena. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Balbuena. Soy ingeniera catastral y geodesta y soy analista técnica en Procálculo. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Mi nombre es Enda Margarita Valles. Soy la coordinadora nacional de producción de cifras de estadísticas vitales del DANE. Buenos días, soy Claudia Herrera, secretaria ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Buen día para todos. Ricardo Coronado, Grupo de Prevención y Acción Integral Defensa Civil Colombiana. Hola, buenos días. Mi nombre es Pamela Martínez y soy lo siento, el retorno también me distrae un poco. Soy profesora de la Universidad de Illinois y también asociada a Crisis Ready. Good morning. My name is Taylor Chen. I'm a PhD student at the Harvard School of Public Health working with Caroline, and I'm also part of Crisis Ready. Hola, Mauricio Santos. Soy investigador de la Universidad de los Andes y codirector del Grupo en Biología Matemática y Computacional de la Universidad de los Andes. Buen día, mi nombre es Maciel, adjunta de la Coordinación Médica de Médicos del Mundo Francia. Buenos días, un placer. Saludos para todos. Carlos Montúfar, Coordinación Médica, ONG Médecins du Monde. Hola, buen día. Andrea García, por parte de Crisis Ready. Hola, muy buenos días. Angélica Knudson, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Humberto Mendoza, secretario de Salud Distrital de Barranquilla, egresado magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad del Norte en el Departamento de Salud Pública. Y ahora nosotros. Good morning, everyone. My name is Caroline Buckey. I'm a professor of epidemiology at Harvard Chan School of Public Health. I'm the co-founder and co-director of Crisis Ready,
and I've worked with Vladimir and Alejandro for a long time. I'm very happy to see you all here. Hola, mi nombre es Alejandro Fejed, soy profesor en la Universidad del Rosario y también pues trabajo con, me alegra mucho ver tantas caras conocidas y muchas gracias a todos por aceptar la invitación y por estar acá. Bueno, entonces podemos continuar con la siguiente parte, que es Caroline. Okay, so I have some slides that I want to share with you that describe the genesis of this project and some of the work that we've been doing. I will try not to be distracted by the echo. So in my group, we've been using novel data streams for a long time in the context of measuring mobility and migration. And usually this is in relation to infectious diseases. I'm an infectious disease epidemiologist, mainly working on malaria. But increasingly, it's become clear that mobility and migration impact many aspects of health for people around the world, especially vulnerable populations. Let me see. The clicker working? Here we go. Okay, so I'm going to tell you a little bit about how Crisis Ready started, but I want to frame this in the context of a translational pipeline where we try and distinguish between the data that we need, the data that exists in various forms, whether it's through the health system or increasingly from private industry. The methods that we use to analyze that data, and then the translation to impact and policy. And we see this translational pipeline as having many complex barriers and opportunities around the world that are going to be context-specific. Oops. Okay. All right. And so increasingly, the data streams that we may want to use actually exist in industry. Private companies collect data that may be relevant for health system surveillance, monitoring populations, and so on. And those data are often siloed, or they have regulatory problems associated with them and privacy issues associated with personal data. The data we'll be talking about today from mobile phones are, of course, sensitive data that belong to the people that own the phones. So there's a whole bunch of industry-related issues with accessing that data and using it for public good. Most of the methods that I'm going to describe are developed in an academic setting. Many of us here work on some of these methods. And I think one of the challenges that we face moving forward in this century is that the technical possibilities for surveillance and public policy are growing very fast with academic advancements and increasingly technical possibilities that we could use to help people. The problem is that academia itself has its own incentives and timelines, and sometimes translating that to policy is actually quite difficult. And then the people on the ground that actually need to use the data effectively to make a decision are often in government agencies, like many of you, or in NGOs. And right now, that translational pipeline is not always using data as effectively as it could. And there are many areas that we can improve. And so that framework from data through the analytics to translation is the framing for how we think about crisis ready. And ultimately with the goal of using all of this data that exists in a more effective way to improve care for vulnerable groups around natural disasters and in public health crises. So today and tomorrow, we're going to be focusing on a particular kind of data, but actually this pertains to many different kinds of data increasingly. There's many different data streams from genomics and so on. But we're going to be talking about the data that we can bring to bear on understanding mobility and migration. And for many of you who work with refugee populations or think about internal displacement, this is a very relevant source of information that has only very recently become available.
So historically, if we think about the kinds of data that would be available for us to understand and measure mobility patterns, this graph shows kind of where those data lie. The x-axis is the spatial scale. So on the left, you have granular neighborhood movement patterns all the way up to international migration on the right. And on the y-axis, we have the temporal scale of that data. So at the bottom, you have, hourly movements, people moving very quickly or commuting for work, all the way up to long-term migration. And traditionally speaking, we've had census data, of course, but the timescales of that are very long. And then we have travel history surveys, cross-border surveys, these kinds of things, which are fine and useful, and they provide demographic detail, but they don't always tell us in real time about large-scale displacement in a way that we can use to supply aid or respond. So now that we have things like mobile phone data, satellite imagery, and so on, we have information at scale on whole populations and how they're moving across the spatial and temporal range at which we might want to know about travel. So you can see here it's filled in things like Google, which of course require a smartphone, so there are biases associated with who owns phones like that, can tell us about movement patterns at scale across all of these spatial and temporal scales. Social media will be hearing from Meta, formerly Facebook, tomorrow. They have information and they share it for disaster response. Mobile phone records from SIM cards, we're going to be hearing about how that data is collected and how it can be used, and so on. So we have this whole world of data on populations and how they're moving, primarily collected by private companies and containing sensitive information that requires careful thought with regards to privacy and protecting individual location. And the question is, how can we use this in a way that can help us respond to humanitarian crises and supply aid in a more timely way? So the scope of this data is really astonishing. So this map is just a heat map of the percentage of people that own mobile phones. And as you all know, phones are everywhere, everyone has them. It's not complete. We're missing children, we're missing old people and the very poorest populations. But nevertheless, it provides good information about whole populations of people. So we've started to do this in the context of many different types of migration events. This graph shows a picture from a paper where we looked at migration from Puerto Rico following Hurricane Maria. The y-axis shows the population remaining on the island, and then the x-axis just shows time with the red dotted line showing the event itself when Hurricane Maria hit. And it's comparing the different kinds of information we have about that migration event. So the census was taken a year apart, you can see in green, and it provides us with an approximate count for how many people left the island. A lot of people were looking at flight data, just looking at aircraft taking off and so on, passenger data, and you can see that shows a slightly different dynamic. Mobile phone data gives us a different picture, showing dynamics on a monthly, weekly scale of how people were leaving the island and then returning. And Facebook data shows the biggest change. And this is probably because young people are using their phones and using Facebook. It's not necessarily accurate. So the reason I want to show this graph is to say there's no source, there's no truth, right? There's no single data set that is going to tell us everything about displacement and migration. But if we can combine different kinds of data sets, we can get a much better picture of what's happening, and that can help us in our response. So of course, COVID has changed the landscape for this kind of data and access to this kind of data. This shows you can't see, the graph didn't come out, but it shows a big difference in travel around the US before and after the lockdown when COVID-19 hit. And we could measure those changes very clearly and work with policymakers around that. In many parts of the world, we saw massive urban to rural migration during the pandemic. So I'm going to explain this graph. What we've done here is use satellite data to categorize places into urban and rural based on how much night lights there are picked up by the satellites. And then we've used mobile phone data from Facebook to look at the migration patterns after a lockdown was declared in India. And so the y-axis shows the percentage of change in the population in that place. And the yellow line shows the urban
centers. So Bombay, in this case. And you can see that people left the city and went to the countryside. So the rural areas are blue, and many people traveled and ended up moving to the country. And a lot of people left the city. And in fact, this probably contributed to the spread of COVID-19 in India, but we're able for the first time to really monitor this properly, quantify it. I won't go into this. This shows a similar graph for Bangladesh, and that spike that you can see in the middle is actually the result of migration when a cyclone hit. So a cyclone hit and you get mass displacement, and then people come back, and you can measure that in real time using this kind of approach. So I'm going to just say something about the problem that I think with the translational pipeline around these kinds of methods. Companies have this data, they collect it routinely. It's essentially free for them to collect because they collect it anyway. All of this information is very valuable, but of course it needs to be processed and analyzed because otherwise it's personal information and it's identifiable, and we don't want that. We need to aggregate it so that it's safe. Policymakers and people involved in response to humanitarian crises want to be able to make better data-driven decisions, especially in real time around crises. And the question is, how do they do that? We need a pipeline to take the data, analyze it safely, and provide insight. When COVID hit, many companies, Apple, Google, Cubic, and so on, started to produce dashboards showing change of mobility. But these were largely very difficult for policymakers to interpret at a local scale, and they didn't understand what it meant for their the decisions that they had to make. They were not tailored in any way. And so they weren't actually very helpful. So we developed this network of researchers that would work locally with partners around the world, and every day we would provide maps and situation reports to explain to them what was happening with their lockdowns. So using this kind of distributed network of scientists who could work directly with local partners so that they could understand what the decision was that needed to be made and help them interpret this data, we were able to support some of the decisions that needed to be made around lockdowns. So we have this idea that all of this data needs safe analyzing in a regulated way, and then it needs to be deployed in a local context so that our partners around the world can use it effectively for the decisions that they need to make. And so part of the work that we've been doing with our Colombian colleagues has been within that framework, trying to understand how we can make sure that there are locally contextually relevant decisions that are being informed with this type of approach. So there are some barriers, and I hope that we will discuss these in the next few days. The data exists in companies. We need data sharing agreements. We need regulation of that data, which is often lacking. And we need industry incentives to come to the table and share this data in a safe way when there are humanitarian crises. At the moment, those incentives are lacking, and we need to figure out ways to help that process. The methods need standardization, but they do exist. We kind of know what to do. A lot of this is not rocket science. It's straightforward, and we know how to do it. So some of this could be automated. But right now, the translational and capacity is lacking almost everywhere. And that's not only true for this kind of data, it's true for many aspects of science and surveillance, because the technical possibilities coming from academia are getting more and more sophisticated. And in many cases, translation to the local context is lacking. And so we convened a series of seminars with community organizations and scholars and lawyers, because right now I think this is a somewhat unregulated space, and there is a real need for some more thought about privacy and ethics. It's kind of the Wild West out there with this kind of data, and so that's something that we can talk about, but there needs to be a very clear ethical guideline before this is deployed. But some of the ways that we've been using it: disaster situation reports when there are hurricanes, wildfires in the US. We work with local health departments to help them understand evacuation patterns and work with the Red Cross to help them place their shelters.
This is the California Wildfires Project, working with the departments of public health to understand where people move when they have to evacuate from a fire. And then Andrew Schroeder is going to give a talk today about using this to monitor refugee movements out of the Ukraine in Europe following the Russian invasion. And that has been, I think, informative and maybe something that we can talk about in the context of Colombia, and how the limits, the possibilities and the opportunities for this data, as well as their limitations, and when it's no longer useful. And of course, we were not reporting movements within Ukraine for security purposes. It was the refugee movements outside Ukraine. So we have, this workshop is part of a series of global workshops that we've been running with our partners. We had one in Mexico City earlier this year. We've had one in Budapest around the refugee crisis in Europe. There is a workshop in California happening this week, as well as one in Taiwan with our partners there. There will be another one in Bangkok, and we're planning one in, hopefully in Panama City in the near future, as well as possibly in Chile. So the reason that we want to do this is because we want to make sure that there is a local and regionally driven interest and engagement to make sure that as these methods develop, we are working with partners and multiple stakeholders to really understand what is needed in different contexts and support the technical capacity and development of these approaches around the world. I think it's fair to say that this kind of data will be a routine part of surveillance for health systems, at least, moving forward. And so the question is, how can we make sure that we're harnessing that in a safe and equitable way for the crises that are facing each country and each region within a country? So I've just put some of the barriers that I hope that we can cover. So there are several things that need to happen, and we can discuss structurally how this happens in Colombia, learn from our partners in other parts of Central America, and think about the action items that can arise. I'm hoping that this is a very concrete discussion about what's needed. We need data sharing agreements between the relevant agencies. We need regulatory approvals, and we need to make sure that those are done with governance such that the data is safe and is not going to violate privacy of individuals. In academia, we have, of course, ethical review. We have multiple kinds of data sharing agreements that have to be in place. And we want these to be done before a crisis happens. Because, you know, in the middle of a conflict or an earthquake, you can't be scrambling to try to get approvals and data sharing agreements in place. You want to be able to hit the ground running. And then on the translational side, I think there are interagency agreements that are often need to be brokered in advance. We need to think about data integration and how this kind of data complements and can enhance other kinds of data streams that are used for whatever purpose. And then I think there's this question that I hope we will map out: who does what? Who's actually responsible for sending what data to whom? What agreement has to be there in advance of that? And identifying that data journey, which I think Alejandra is going to walk us through, is very important because it gives us very concrete action items about, like, okay, who needs to talk to who needs to send what to whom, and how do they process that data for what purpose? So that's kind of the framework and goal, as far as I'm concerned, for the workshop. And I guess ultimately, right, we have this data, we want to find a way to translate it to insight that will be helpful. That can go via academia. That's how it's usually done at the moment. It could theoretically go straight from industry to government or NGO, depending on the context. And I think there may be some ethical issues there, and we need to discuss them. But there are many ways that this can happen. And I hope that we can figure out some of those ways to this in the next few days for the Colombian context. So the objectives are to, first of all, examine and introduce these new data streams and analytics, understand a bit more about what they are and how they can help us, map this data pipeline, and then identify the next steps in terms of data sharing agreements and partnerships, et cetera, as well as, I think, discuss the possibility of regional partnerships across Latin America in order to make sure that we have a cohort of technical people
for the region who understand the science in this context. So I want to just reiterate Vladi's thanks. Thank you for coming. I'm really excited. I hope that we can have a very productive few days. And I will pass it back to Vladimir to close out. Muchas gracias. Sí, simplemente quisiera enfatizar para todos los que están aquí que vamos a tener entonces en las tardes, o hoy en la tarde y mañana en la tarde, los talleres donde quisiéramos discutir los problemas que ha planteado Caroline en este momento, acerca del flujo de los datos, de cómo se usan, quién los necesita y la posibilidad entonces de llevar a cabo colaboraciones, acuerdos entre distintas entidades, así como la posibilidad de crear nodos regionales que se apoyen unos a otros en un contexto regional. Eso es casi que el objetivo pues, de esta reunión. Entonces, para nosotros es muy importante que en la medida de lo posible asistan a los talleres en la tarde. Y no sé si Alejo quiere decir algo con respecto a eso, que va a estar coordinando los talleres. Pues bueno, reiterar las gracias a que estén acá. Estamos muy emocionados de compartir con todos ustedes este espacio y pues reiterar nuevamente, no podemos enfatizar suficiente que el objetivo de esta reunión es que ustedes entre ustedes, o sea, que todos dialoguemos, ¿sí? Que logremos establecer unos canales de diálogo, de contactos, unas redes de contactos para que la información pueda fluir de manera que generemos a partir de esta reunión una mayor resiliencia para generar insights para la toma de decisiones en contextos de crisis o emergencias humanitarias. Entonces, nos interesa mucho que hablemos entre nosotros, que sabemos que tenemos un grupo muy especial de personas aquí y queremos que esto sea como un escenario para el diálogo entre todos. ¿Listo? Entonces, los talleres, la idea es facilitar ese diálogo y construir estas redes que pues generarán resiliencia a futuro para crisis humanitarias. Ustedes son los actores más importantes en las crisis humanitarias, entonces nos interesa mucho conocer sus opiniones, las dificultades que han tenido y generar soluciones, acuerdos. Solamente una red de contactos ya puede ser una gran contribución para estas crisis. Entonces, estamos muy contentos de tener la participación de todos ustedes y bueno, esperamos que sea muy interesante para ustedes como es para nosotros. So we are ready for Andrew. Okay. Yeah, maybe anyone. Sí, estamos. Entonces, antes de que empiece la presentación de Andrew, sería bueno aprovechar entonces escucharlos. Si tienen algunas preguntas o si tienen dudas o si tienen proposiciones, etc. ¿Hay alguien que quiera? Sí, por favor. Gracias. Bueno, la presentación muy interesante. Desde el DANE como Instituto de Estadística de Colombia, nos gustaría revisar la experiencia que ustedes tienen respecto a los datos de la telefonía celular, porque de hecho nosotros tenemos unos modelos migratorios que usan los datos de telefonía celular, porque eso nos da indicaciones de la movilidad espacial de las personas.
A pesar de que el DANE hay un decreto en el cual las entidades, sobre todo del Estado, deben entregar sus bases de datos y sus registros administrativos, eso ya está normado. No ha sido fácil con la telefonía de celular porque eso es privado, ¿ya? Nosotros hacemos analíticas de datos, hacemos análisis de Big Data, de redes sociales. Pues, y entendemos que lo que es Facebook, todas las redes sociales, pero sobre todo la telefonía, da muchas luces sobre estos procesos migratorios. Ustedes saben que cuando se va a hacer los procesos de construcción de las proyecciones de población y al no tener un registro de movilidad en el país, como lo tienen los países europeos, sin que eso se convierta en un patrón, el problema de la segunda parte que compone el cálculo de las proyecciones de población, que es el saldo neto migratorio, para nosotros se nos convierte en un problema, ¿ya? Pues porque nosotros tenemos digamos que tenemos un registro muy robusto de los nacimientos y defunciones y podemos obtener el crecimiento natural. Pero eso no es lo mismo con el saldo neto migratorio, que, por ejemplo, la telefonía celular nos podría ayudar mucho. Entonces, para nosotros sería importante contar con esa experiencia que ustedes tienen para ver cómo hacemos ese proceso de abogacía para poder obtener esos datos. Mi compañero no ha llegado, pero con el COVID nosotros colocamos un visor de vulnerabilidad que ayudó a muchas de las secretarías de salud en el país para direccionar esa política pública sobre aquella población vulnerable o que tenía aquellas morbilidades que eran muy desencadenantes con el COVID-19. Entonces, pues nosotros estamos siempre tratando de producir datos que puedan apoyar a la política pública. Gracias. Thank you. Yeah, I mean, I agree with all your points. I think this is one of the things we can start to figure out what methods of aggregation, for example, could allow for data sharing in a way that does not compromise individual privacy. And I think some of those analytical approaches can help us share data, even if it's sensitive before it's aggregated. We can find ways to make sure it's not sensitive by the time we use it. Your point about the demographic information is very good one. For all of the health estimates, we need a denominator, right? We need to know the population at risk. And when you have a highly mobile population and it's changing, all of your estimates are thrown off when you don't know where people are. So I think this is a very important goal to try to make sure that we are using the data in a way that can support this type of decision making. And I look forward to figuring out how we can support you and the agency to do that. I don't know if, Alejandro, you want to talk about the Colombian experience in that context. Sí, la verdad es que fue súper interesante. Nosotros trabajamos mucho con los datos que el DANE puso a disposición y pues de hecho vamos a mostrar un poco los pipelines que utilizamos para apoyar la toma de decisión en diferentes secretarías. Nos apoyamos mucho, entonces, digamos, una de las cosas que yo creo que permitió la crisis del COVID fue justamente que nos articuláramos y nosotros, por ejemplo, utilizamos, solo para mencionar uno de los ejemplos, los datos que proveía el DANE de comorbilidades a un nivel muy espacial agregado, pero a un nivel de espacial de alta resolución. Utilizamos eso para construir indicadores de vulnerabilidad, de severidad, y eso combinado con los datos de telefonía celular nos permitió hacer evaluación de impacto de políticas públicas. Entonces, digamos que una de las cosas que muestra ese ejemplo en particular es que los actores que estamos aquí reunidos podemos articularnos para, en estos pipelines, permitir el flujo de información sin que necesariamente, digamos, uno de los retos que hay es, por ejemplo, que el DANE sea un actor más, así como las secretarías son un actor más, así como los académicos somos un actor más, y que todos tenemos que lograr la articulación, digamos, que sea virtuosa
y que seamos pues más que la suma de las partes y no haya un agente en control. Ese es uno de los grandes retos, que pues que logremos de verdad poner lo mejor de cada uno de nosotros, digamos institucionalmente, que a veces es un reto muy muy grande, pero digamos este ejemplo a mí me parece que fue otra de las cosas que hicimos también combinando la información demográfica con información, digamos la información del DANE con información de movilidad de teléfonos celulares, fue justamente generar alertas sobre movilidad de ciertos municipios que estaban teniendo brotes a ciertos municipios que no tenían brotes. Entonces logramos definir si había alertas, digamos, por aumento de casos interno, por digamos, estadísticas de comorbilidades que alertaban sobre la posibilidad, digamos, de severidad o de vulnerabilidades. Y esto fue a raíz de la colaboración que hay de los datos que ustedes pusieron a disposición, digamos, del país, con los datos que las agencias, digamos, los operadores privados pusieron a disposición de los investigadores, porque esta información ellas se la dan a los investigadores y no directamente al gobierno. Y pues este fue, a mí me parece que uno de los ejemplos, digamos, exitosos, uno de los casos de éxito de colaboración para la analítica de datos de diferentes fuentes para la toma de decisión. Entonces, pues muchas gracias por todos los esfuerzos que hicieron en el DANE. Realmente fue muy, muy útil poder tener estos datos a disposición a una resolución tan alta. Y fue muy útil en múltiples escenarios. Los utilizamos muchísimo. Bueno, yo quería aprovechar para dar un testimonio de cómo estamos viendo en Barranquilla el tema de la migración actualmente. Y nosotros somos la segunda ciudad no fronteriza después de Bogotá con mayor número de migrantes venezolanos. Sin embargo, de los 93.000 que estamos en búsqueda de permiso de permanencia temporal, hay 5.000 que ya entregándole los permisos de permanencia no los estamos encontrando. Me llama la atención que el fin de semana, viernes y sábado, estuve en una corte que tiene la universidad en Riohacha. Yo llevo 12 años como docente de pre y posgrado en la Universidad del Norte. Pero uno de los estudiantes médicos de Maicao me decía que el campamento de ACNUR que está en Maicao pasó de tener hace unos días de 26 vigilantes a 16 vigilantes y estiman que van a bajar a 8 vigilantes de seguridad, pero derivado de la disminución del asentamiento que tiene ACNUR en Maicao. Es decir que en este momento los fenómenos políticos, el tema de la volatilidad del dólar y muchas otras cosas están generando, al parecer, y es una hipótesis que obviamente no tengo toda la información para analizarla, de que hay un retorno en este momento y que estas metodologías nos podrían ayudar a ver si realmente es que no están yendo a buscar el PPT o es que ellos están viniendo como en la época de que las ciudades fronterizas iban a cedularse a Venezuela, pero se regresaban a Colombia para tener cédula venezolana y cédula colombiana. Y si estamos en este momento con que vienen, reciben el PPT y se regresan y se están regresando, retornando a Venezuela. Una inquietud que obviamente todas estas metodologías siempre permitirán realmente analizar adecuadamente y descartar o confirmar estas hipótesis de retorno debido a la incertidumbre social, política y económica actual. Pues definitivamente yo creo que uno de los grandes temas que va a ser recurrente en toda esta reunión, estos 2 días, va a ser el tema de la migración de venezolanos en el país.
yo siento que es una de las preguntas abiertas que hay. No siento que haya un método específico para abordarlo. Creo que aquí vamos a tener muchos ejemplos de maneras creativas de abordar el problema y pues no solo una manera creativa de abordar el problema, sino una manera ética y segura, que pues tiene que ser también pues uno de los paradigmas en los cuales nos paremos para abordar este problema, que pues tiene unas consideraciones éticas muy, muy graves, o sea, muy importantes, y pues también uno de los retos, yo siento que uno de los retos que tenemos como país es que muchas veces nos quedamos en la traba legal, ¿sí? Y creo que una de las cosas importantes, una de las lecciones importantes de la pandemia es, como lo acabo de mencionar, es que tenemos que superar esa dificultad legal para poder abordar las crisis con más información, ¿sí? Y siento que, digamos, es uno de los objetivos y será un tema recurrente, ¿cómo logramos eso? Es extremadamente difícil, pero también tenemos una cantidad de datos disponibles. Vamos a tener algunas charlas específicas sobre el tema, de usos súper creativos de datos para abordar el problema de migración venezolana y asentamientos específicos. Entonces, yo creo que pues todos vamos a estar muy interesados en trabajar este tema. I just want to say one thing as well, which is that this data and this approach is not without controversy. And there are some people who really believe that we should not be using this data ever to monitor anyone, even aggregated, because they believe it's not ethical and safe. And this debate is happening in Europe, it's happening in North America, it's happening everywhere that this type of work is going on. It's a very important debate because there are ways in which you could use this data in an unethical way, especially in the context of vulnerable populations. And so I think, one of the things that we have concluded at Crisis Ready is that while you must make sure that you protect vulnerable groups, it's also your duty to make sure you're doing the very best to use the data that you have available to help people as well. But this is a complicated ethical landscape that I think it's really important to have conversations about, what it means to use this kind of data ethically. How should companies be looking at data? Where should money come in? There are many companies now who are selling this information in a way that I don't particularly think is ethical. And we need to have this conversation very openly and transparently about how we can protect individual privacy and vulnerable groups. And it's particularly relevant in contexts where there are many refugee populations. So I think it's a really important issue. Yo quisiera también decir una pequeña cosa, y es que parte de lo que queremos en esta reunión es precisamente contrastar la adquisición de datos, por ejemplo, a través de la telefonía celular, etcétera, con el trabajo de campo. Es decir, lo que nos acaba de decir el doctor es muy interesante en ese sentido, de que hay puntos que son grises o interrogantes grandes acerca de las poblaciones, y que en muchos casos necesitamos validar esos datos, por ejemplo, que obtenemos a través de estos métodos que Caroline acaba de mencionar, con el trabajo de campo, donde realmente nosotros podemos validar lo que está pasando. Y quiero poner un pequeño ejemplo, que es el de malaria en el Guainía. Es decir, malaria en el Guainía, por ejemplo, la Secretaría de Salud del Guainía durante muchos años controló muy bien la transmisión de malaria en Puerto Inírida. Y lo que se ha visto es un incremento de los casos de malaria en Puerto Inírida debido a la migración y obviamente a la transmisión local, pero la transmisión y la aparición de casos en Venezuela es muy importante en la epidemia de malaria que se está observando en el Guainía.
Sin embargo, los datos de telefonía celular, por ejemplo, son muy escasos, son pobres, y para tener un modelo realmente de lo que está pasando, necesitamos validar en el terreno de alguna manera y tratar de cuantificar esos datos para tratar de llevar a cabo una política pública que sea adecuada. Entonces, simplemente quería decir eso y la importancia pues, de eso y la importancia de eso en el sentido que queremos en esta reunión. Por eso hay en esta reunión personas que vienen de los territorios y personas que están involucradas, por supuesto, con el manejo de los datos a ese nivel, para precisamente llevar a cabo un diálogo. Hola, yo quería preguntarle a Carolyn, experiencias en otros lugares, ¿quién se encarga del desarrollo y mantener estas herramientas funcionando? Y dos, cuando uno está pensando en estos pipelines de información, ¿cómo uno maneja la representatividad cuando va a escalas muy locales? ¿Y cómo han funcionado cuando están como tratando de entender preguntas transnacionales? Estos datasets dependen de privados y son compañías diferentes en un país y en el otro. ¿Cómo funcionan estos agreements? So it really varies in different contexts. And I would say, in general, the COVID-19 pandemic has changed the landscape. And in many countries, in almost most countries, for the first time, policymakers are like, oh, this data is useful. Maybe we can use it. And so it's opening up the availability of the data, but often in a chaotic and unregulated way. So right now, I would say in most of the places that I work, it is fairly chaotic. There are some companies that are selling foot traffic data and so on to different agencies in the government. There are some systematic efforts to consolidate. I think Andrew will talk a little bit about the situation in Poland, for example. Sometimes government agencies already have agreements and access, but they are not necessarily shared with NGOs and humanitarian actors on the ground. So it's a very complex landscape right now. Governance is an issue. Coordination is a big issue. Who has access to what is often opaque and hard to measure. So that's one of the reasons that we're trying to do this, is to bring people together to understand what's happening with the data, how it could be used, and make sure that it's done so in an organized way. And so I hope that for the Colombian context, you know, there will be less of this slightly chaotic situation. And we'll discuss, I think, over the next few days, different data provider approaches to both aggregation and how they do their data sharing partnerships. And we've had some examples. I fear that COVID-19, a lot of companies provided access, but they're going to take them away again. And it's not clear that they have much incentive to share unless we can define particular types of crises where we need data for certain kinds of application. So the short answer is it's different everywhere and it's very complicated. But I'd be happy to kind of go into specifics later. Okay, so yes, I hope we'll have lots of time for discussion. So I want to introduce Andrew Schroeder, and then we'll move to the first panel, and maybe we don't have to be in front of everyone anymore. So Andrew Schroeder is co-founder of Crisis Ready with me. He works for Direct Relief. He's vice president of research and analytics, more or less. And he's going to talk to us today about some of the work that we've been doing. So I think we'll move to the first panel. We will just move to the audience. And Andrew, do you hear me? I do. Do you hear me? Yes, we can hear you. That's great. Okay, so welcome, and go ahead whenever you're ready. All right, perfect. And you can see my slides too. Okay. 1 second. I'm on translation and it's
Echoing my everything voice. seems to be good. All right. So I'm going to talk a little bit about the evolution of our thinking on mobility data as applied to natural disaster response. Direct Relief, just for a little bit of context, is a nonprofit organization that works in humanitarian medical relief based in California. And working globally, principally in areas of medical supply chain. So when I came to work with mobility data many years ago, several years ago, it was principally around issues of aid distribution and vulnerability, and ways that we could improve our understanding of what people need, when they need it, where they need it, given a kind of real-time understanding rather than what normally happens, which is that we make a number of guesses, more or less educated about these kinds of things. So the first kind of moment when I was actually using mobility data, and I think it's still instructive, was the Thomas Fire, which affected the area where Direct Relief is based in Santa Barbara, California. This was in December of 2017. At the time, this was the largest wildfire to affect the state of California. Of course, climate change being what it is, this has been superseded many times since 2017, but it directly affected areas that not only the community of Santa Barbara and Ventura counties, which are neighboring, but also the staff and many other kind of people that are, part of the organization were in. And we had a role of distributing N95 particulate masks in large numbers. Ultimately, about 400,000 of them went out. And the distribution started before I was looking at mobility data, but became one of these issues where the fire is very dynamic, the smoke plume is very dynamic, and the questions arose quickly as to whether points of dispensing for access to for the community to N95 masks to protect from the smoke were located in the right places. And so in this context, using data from Facebook, this is looking at aggregated population density change. This is the Z-score of the percentage change in 600-meter grid cells over the course of days. This updates 3 times a day and is, in the case of Santa Barbara, where the Facebook user base is very high, was considered to be pretty representative of the overall direction of the population, and produces this kind of dynamic heat map where over the course of, say, 4 days in the middle of the fire, one could get a pretty good handle on the shift in population, the shift in the evacuation movement actually from areas that were affected by an earlier dynamic of the fire versus Santa Barbara itself in a later dynamic of the fire. And this, among many things, affected how we were thinking about, kind of what are the right places to be setting up access to humanitarian medical resources to ensure that we weren't going to make a guess as to where you needed to put medical material and then just be wrong as to where people actually were coming from. It's worth noting that under circumstances where you don't have this data, mainly our source of information about like literal evacuation of the population was entirely dependent on the sheriff's office. So law enforcement would be responsible for
mandate for issuing evacuation orders, for checking on evacuation orders, for determining whether or not people had left. And that information rarely got back to the nonprofit community in a timely fashion. So we couldn't necessarily use that for decisions in the middle of a response, particularly, for public health. So, the use cases that have kind of stacked up on mobility data for disasters, obviously, like I just mentioned, is this real-time resource allocation question, which, in this case is personal protective equipment, but it includes vaccines, includes supplies that would go to health facilities or hospitals. That would include a range of food, water, if you were not working in the medical sector. As Carolyn mentioned, disease transmission, we looked, shortly after this example, 2 years after this example, we actually worked on trying to apply this to apply mobility data to cholera outbreaks in Mozambique. Had to determine that this wasn't useful because of the sample size problems, which we can get to. But nevertheless, for disease where migration or movement is important, that becomes a post-disaster issue in the wake of cyclones. Just locating displaced population, shelter, temporary facilities that need to locate those kinds of mobile resources that are adaptive to a mobile landscape was one of the key issues. The need to support infrastructure to understand kind of integrated problems of access to fuel, electricity, often kind of are related to the same dynamics that are producing population movement. So seeing these joined together becomes quite instructive. And then I think disaggregation of this data, and then particularly thinking about equity issues and the disaggregation of aid needs. In particular, I think Meta stands out, Facebook, for disaggregation of displacement data in gender terms, so that long-term displacement is something they can produce as a cohort study now that looks at the differences between men and women, and there are distinctive patterns to displacement and return frequency for men and women that can factor then into thinking particularly about kind of whether there needs to be an overweighting, for instance, of aid towards for things like women's health needs and other issues. Some of the limitations, Carolyn's spoken about a lot of these, so I won't dwell on a lot of this. Issues around bias, I think, are some of the most important. So in the case of Santa Barbara, the bias problem wasn't huge necessarily because of the size of the user base. It's California, it's a relatively well-off area in general. Smartphone penetration is very extensive, and so not a huge problem. That's not the case everywhere. One other important source of bias, though, is that these data are dependent upon the network infrastructure being functional. So in cases where you have partial outage of the network infrastructure, this creates a bias in the data potentially. So you can only collect this if there's a connection available to the network. And in disasters, that's not something you can always count on. Representativeness, we've had to account for in the data now. I think one of the key questions here is how best to communicate representativeness, even where we can calculate it effectively, so that we're able to convey that to decision makers in a way that supports their thinking and doesn't undermine their thinking. Obviously, data access, timeliness, we can talk about data access separately. Timeliness, I think, is a really key problem. There's a certain lag built into these data. Meta usually is a lag of about 24 hours. So we're constantly kind of behind. This is not purely real time. So how we think about, just the lag in data access, then the lag in
processing, the lag in semi-automated routines, the lag in interpretation, distribution. Several lags can be built into this. So how do we deal with those time lags in if we want to be response focused? And finally, like these issues, obviously privacy is something that has already been spoken about, but community data protection becomes quite important here. So we're seeing areas of change where underlying vulnerabilities can be linked to the movement data, so we can know a lot about the type of population that should be moving based upon the signals that we can get from social media and telecommunications, et cetera. And this is something we have to be mindful of because we have people that are especially vulnerable in disasters. So how we release that, to whom we release it, becomes an important question. Over time, the way that we've dealt with trying to manage kind of the translational pipeline of disaster relevant mobility data is by using the genre of the situation report. Not because we love PDFs, but because this seems to be well understood by the people that are receiving analysis. It also is something where we can focus attention on kind of the findings in a particular kind of snapshot and keep a human in the loop on trying to make sure that we're conveying what the data means and what it doesn't mean to decision makers, rather than just kind of opening up pipelines. So that idea of a human in the loop is really important here. In the case of Hurricane Ida, for instance, their question, this is in New Orleans, Louisiana, their main questions were about people that were being left behind. So a lot of people did evacuate, but there was a concern about whether people that may not have evacuated were distributed according to kind of different neighborhood dynamics across the city. So could we help them with understanding that? And the process to get through this had to iterate with the city of New Orleans through several different rounds. That iteration between the analytics team and the decision makers was really crucial to making sure that the analysis was useful and that, you know, the translation could be meaningful to them and not just handing data off. In the case of a very different circumstance in Colorado, there was a grass fire called the Marshall Fire that moved extremely fast outside of the city of Boulder, Colorado. And this is last year, and we're looking at kind of rapid displacement dynamics away from Boulder. In this case, too, we had to make sure that as we were conveying these rapid dynamics, that we are communicating uncertainties. So this was the first time that we began including, based on linking that data to census data, to then provide a measure of the degree of representativeness of the movement dynamics relative to the underlying population based on the American Community Survey or the US Census. And so that loop around, use this, but understand its limitations was really, I think, central and plays a really kind of key role going forward in terms of how we think about the kind of translational dynamic to emergency management. This is all kind of moved now into trying to produce a single platform where we are, integrating both the mobility data, but also a number of these contextual factors that can help with health system resilience questions. We're launching this this week in California with stakeholders across California's health system. But the goal is for this to be open source and broadly available, where the mobility data from more than one source. We're using Facebook, but we're also using telemetry from Mapbox, which looks at the people that are using Mapbox to for mapping applications, and so it picks up device pings to GPS when they move, so that they're actually at two different resolutions, so trying to evaluate across different data sources within the same application, but also link that to social vulnerability,
to where health infrastructure is and where health infrastructure may be experiencing, difficulties based on things like power outages, all of which is also in real time. So being able to link across real-time dynamics becomes, from the event itself to the power outage to the movement of the population, starts to bring together a comprehensive picture in time of the kinds of things that emergency management needs to understand in order to go through those use cases I mentioned earlier. We've broadened this out to hurricanes. Here's basically what Hurricane Ida, which one of the things I led with, would have looked like. This is the vulnerability landscape, and then this is this is when, like right after, about 24 hours after landfall, looking at the movement away from the coast. This information became actually quite useful for thinking about where community clinics would see increased numbers of patients, and then linked to power, where they actually would be open and where they would be able to actually receive patients. So then, making sure that we keep human in the loop, linking that always not just to a dashboard, but to reports which break down statistics on each of those different dynamics, so that when we hand off analysis to decision makers, they can use that in a really, I think, clear way to understand, what it means, what it doesn't mean, what the uncertainties are, and roughly how the mobility pattern of the population relates to these other factors that are kind of central to health system resilience. And I will kind of leave it there. And I do apologize. I have to go to the airport now to make a flight to Los Angeles. But so I will join back up when I'm done for the Ukraine stuff. But thank you very much. Thank you, Andrew. Hold on, I'm just looking. So Andrew will come back, and you can ask him your questions when he comes back. I don't know whether Nishant is ready, our next speaker. Our next speaker, you're here? Nishant Kishore is at the CDC, and he has been part of Crisis Ready since its inception. He was at Harvard with me as a graduate student. And he is going to talk today about a specific kind of data that we use to monitor mobility patterns. I think he's here. Yep. Can everyone see my screen? No. We hear you. Oh, we see you now. Okay, fantastic. But we can't see your screen. I can see Nishant's screen, if that changes anything. Now we see it. Perfect. Okay, right. Go ahead. Should I begin? Okay. Yes. Fantastic. Hi, everyone. I'll be doing my presentation in Spanish, so please feel free to ask questions as we move along through everything. Buenos días a todos y todas. Me llamo Nishant Kishore y como dijo Caroline, yo estaba estudiando ahí con ella en Harvard, sacando mi doctorado en epidemiología de enfermedades contagiosas. Yo aquí voy a hablar un poco sobre el tema de datos de movilidad, análisis y los usos. Como dijo Caroline, yo ya tengo como 3 años trabajando en esos temas, especialmente acerca del tema de cómo podemos utilizar esos datos que muchas veces están usados por cosas comerciales, ¿verdad? Para venderles más cosas o para tener como un advertisement o algo así. Y yo he trabajado mucho y nosotros hemos trabajado mucho en el tema de cómo usar esos datos comerciales
para nuestros temas de epidemiología, como ya estaba empezando Andrew. Pero, ¿cuáles son esos datos? ¿Qué podemos aprender de esos datos? Esa presentación es acerca de esos temas. Entonces, al fin de esta presentación, ustedes van a saber cómo se generan esos datos de movilidad desde los teléfonos móviles, cuáles son las preguntas más importantes que deben hacer sobre esos datos, cómo se puede romper la privacidad usando los datos de movilidad y cuáles son las limitaciones de agregación espacial y temporal de esos datos. Ok, entonces, más que nada, yo creo que Taylor ya después va a hablar de datos de CDR o Call Detail Record, pero entonces yo voy a hablar más de qué es Ad Tech o Advertisement Tech, datos que están agregados por GPS, por los smartphones que me imagino que casi todo el mundo ya tiene. Entonces, ¿cuáles son los datos de Ad Tech? Realmente nosotros como investigadores vemos esos datos al final, ¿verdad? Vemos algunas estadísticas que me dice que en la ciudad de Bogotá la tasa de movilidad cambió tanto por ciento. Pero la verdad es que hay una línea muy importante por lo cual los datos empiezan, se convierten, se transforman y al final los usamos. Entonces eso es como un ejemplo de eso. Como lo tiene ahí en número 1, la cosa que necesitamos más que nada, lo que queremos saber es cómo los humanos, los seres humanos, mueven o no se mueven, ¿verdad? Cuando ellos hacen un comportamiento, se mueven de su hogar a su trabajo, queremos saber de ese movimiento y ese comportamiento. Y en las aplicaciones que nosotros tenemos en los celulares, algunas aplicaciones tienen una cosa que se llama un SDK o un Software Development Kit. Eso es como una cosa que es útil para los creadores de las aplicaciones tener para hacer unas cosas en la aplicación. Por ejemplo, si yo veo una aplicación, por ejemplo, Uber Eats o Grubhub o como sea, y yo veo un mapa en la aplicación, eso no es decir que los creadores de la aplicación crearon el mapa, ¿verdad? Mejor dicho, que ellos están llamando a un SDK para sacar ese mapa para que ustedes puedan usar toda esa información. Ahora, por usar el SDK, el publisher del SDK también de vez en cuando saca una información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted está usando Uber, el SDK te puede decir, la persona estaba aquí y se fue para allá. O si yo estoy usando Grubhub o alguna aplicación para hacer una orden para comida, también le dice, de dónde es la casa o de cuál región proviene, cosas así. Entonces, esos datos, más que nada, están guardados por el publisher. Pero hay un ecosistema enorme al fondo que es un poco oscuro también. Porque no solamente son las personas que crean las aplicaciones, pero también hay publishers, hay providers, hay aggregators, y cada ser en esa línea, en ese vínculo, compra los datos, convierte los datos, pone su propia special sauce o información nueva para que ellos también ahora de nuevo pueden empacar toda esa información y venderlo de nuevo. Entonces existe un ecosistema enorme que trabaja en todo eso y al final nosotros como investigadores recibimos esos datos como métricas ya muy finas, listas, parecen que están perfectas, pero nosotros debemos de saber como investigadores cómo funciona todo eso y también qué puede pasar en la transformación de todos esos datos, de ese nivel de los humanos, los seres humanos se moviendo o no se moviendo, hasta el punto que nosotros lo tenemos aquí. Al final, las métricas calculadas que usamos. O sea, solamente voy a hablar de eso rápidamente porque yo creo que Taylor va a hablar de esto, pero muchas veces cuando hablamos de AdSec, estamos usando datos de GPS y con CDR es casi la misma cosa, pero en vez de tener la ubicación de la persona, tenemos la ubicación de la torre, por lo cual la persona está comunicándose. Ahora, el proceso de generación de esos datos es muy importante. Ustedes pueden imaginar que el comportamiento o el uso que alguien genera usando Tinder es muy diferente que el comportamiento o la información que sacamos si la persona está usando Rappi o usando cualquier otra cosa
para dar información a esos datos, a la aplicación. Y dependiendo si es solamente un proveedor, por ejemplo, si recibimos la información por Facebook o por Meta, o si son varios, cambia también el tipo de información que una persona puede sacar de esos datos. Casi siempre los datos son procesados, ¿verdad? Y agregados. Y muchas veces los proveedores dicen que están agregados para limpiar los datos extraños, proteger la privacidad de la gente. Pero también cuando nosotros los recibimos como los investigadores, tenemos que ver cómo lo usamos. Muchas veces la agregación de esos datos viene a un nivel espacial y a un nivel temporal. Me explico. A la izquierda aquí tenemos un mapa de la ciudad de New York durante la época cuando estaba empezando la pandemia de COVID. Y aquí, usando los barrios de Nueva York, podemos ver dónde hay un cambio de porcentaje que está aumentando, que hay más gente que van por esos lugares en comparación a una línea de base, y movimiento adentro de la ciudad, cómo se está cambiando la población. Por ejemplo, aquí podemos ver que solamente viendo la población en Manhattan y en algunos otros barrios bajaba bastante durante esa época. Y podemos usar eso para ver cómo está cambiando la situación. Pero también es importante que si el proveedor desde el inicio está agregando los datos a nivel de un barrio así, nunca vamos a poder llegar a un punto más granular o más específico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo un barrio aquí tan grande como ese lugar aquí, y yo quiero saber cómo van la gente que están al oeste de este barrio, va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Porque ya los datos vienen agregados a un nivel. Y entonces, como los investigadores, tenemos que tener eso en cuenta desde el inicio para saber a qué nivel de agregación espacial sería útil los datos. Al fin del día, si a mí me importa ver adentro de la ciudad de Bogotá cómo está moviendo la gente, pero los datos que me llegan son a nivel de toda la ciudad, no los barrios, no me va a servir mucho. Entonces, desde el inicio es muy importante saber, el nivel espacial de agregación de los datos. Al mismo tiempo, tenemos que saber del nivel de agregación temporal. Me explico otra vez. Normalmente, los datos vienen, ¿verdad?, cuando la persona está interactuando con la aplicación. Pero puede ser que yo solamente interactúo con la aplicación durante algunos puntos de la día, y realmente para tener mucha señal y para tener datos un poco más fijos, la gente agrega esa información para que no sean de minuto a minuto ni segundo a segundo, pero muchas veces, por ejemplo aquí de Facebook, esos datos venía de nivel de 8 horas. Por ejemplo, yo tengo aquí escrito morning, evening y night, y eso es decir, morning es de medianoche a 8 a.m., evening es durante el día es alguna época diferente y de noche otra época diferente. Entonces, la agregación temporal también es muy, muy importante porque ustedes pueden imaginar que si mi nivel de agregación no captura un comportamiento importante, nunca voy a poder verlo en esos datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me importa dónde van la gente durante su trabajo, dónde van ellos de 6 a.m. a 10 a.m. Cuando están viajando a su trabajo, pero mis datos son agregados, ¿verdad? De, digamos, 4 a.m. a 10 a.m. Yo nunca voy a poder exactamente saber dónde se está yendo la gente. Entonces, de nuevo, la agregación temporal es muy importante saber antes y involucrar en las operaciones o cómo lo vamos a utilizar esos datos. Como estás diciendo, el nivel de agregación es muy importante para la interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo tenemos información sobre ciudades en los Estados Unidos grandes durante la época cuando nosotros estábamos haciendo algo parecido como un lockdown. El lockdown está vertical aquí, como esa línea. La línea horizontal es decir normal, es un baseline. Y lo que nosotros podemos ver es que a nivel de los lugares pequeños, los lugares urbanos en las ciudades,
podemos ver que durante esa época vimos que había como un spike o un incremento en movimiento inmediatamente antes de un lockdown, y después había como una bajada bastante de población en las ciudades, en los lugares donde estábamos viviendo. Si nosotros no hubiéramos sacado esa información a nivel de 8 horas o a nivel de lugares específicos en las ciudades, nunca hubiéramos visto ese señal. Y por eso, como le dije, el uso cuidadoso y bien informado de los datos, especialmente acerca del tema del nivel de agregación, es súper importante para poder utilizarlo. Eso, por ejemplo, es otro ejemplo. Aquí lo estamos viendo, una inundación que pasó en la India. Y lo que podemos ver, por ejemplo, eso es como de latitude, es un estado en la India que es muy como fino, y entonces de norte al sur yo puedo ver cómo está cambiando la cosa. Y aquí abajo, donde está todo ahí, aquí en rojo, ustedes pueden ver que están bajando la cantidad de la persona que nosotros esperamos estar ahí por los datos que tenemos a línea de base. Entonces, usando esos datos, nosotros podemos ver de dónde están saliendo la gente por causa de una inundación, y a dónde van, y cuándo, y cómo se vuelven, y cosas así. Entonces, como les dije, la cosa más importante es entender desde el inicio cómo se están creando esos datos, cuál es la línea de transformación que hace llegar esos datos de nivel del usuario hasta el punto de estar en su máquina y usted haciendo la investigación. Rápidamente, yo sé que no tengo mucho más tiempo. Hay cosas más técnicas que podemos hacer para proteger la privacidad, como Differential Privacy. Creo que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero quería empezar diciendo que, ¿cuál es el problema? El problema realmente es que todos esos datos ya existen en el mundo, y más que nada están usando para cosas como comerciales. Pero ya que esos datos están ahí afuera, es muy fácil, o puede ser muy fácil. Si yo quiero saber dónde está una persona hoy en día, yo puedo empezar a decir, mira, esa persona tiene ese tipo de movimiento, ese tipo de comportamiento, y yo voy a buscar ese tipo de movimiento o comportamiento en los datos. Mucha gente, especialmente los proveedores, empiezan a poner agregación para decir que por lo menos, ya que los datos están agregados, podemos hacer un poco de protección. Pero le digo que la agregación no es 100% fijo, o no solamente por la agregación podemos garantizar la privacidad de la persona. Usando GPS o usando CDR, uno puede decir dónde vive la persona, ¿verdad? Más o menos. Y hay limitaciones de agregación. Por ejemplo, ruralidad es una limitación muy grande. Si yo soy una persona que vive entre, digamos, 10 personas más en una comuna muy rural, y yo estoy usando mi aplicación, aunque está todo agregado por ese nivel, aunque sea 10 personas, 20 personas, si yo tengo un movimiento, un comportamiento muy especial, o yo vivo en un lugar muy rural, puede ser más fácil adivinar quién soy yo, porque yo soy uno de 10 o uno de 20 personas en esa región, en vez de uno de 10,000 o 20,000. Temporalidad también cambia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy una persona que trabaja durante el día, durante unas horas muy específicas, o yo hago unas cosas, por ejemplo, aquí yo trabajo por la noche, mi viaje y mi comportamiento me va a identificar más que otras personas. Y como le digo eso, que si hay un viaje o comportamientos muy específicos, por ejemplo, muchas veces durante un desastre, hay mucha gente que se mueve del lugar de desastre a otro lugar. Pero si hay gente específica que van a la otra dirección, ahí vamos a poder más fácilmente decir, esa persona probablemente está respondiendo al desastre o una cosa así. Y entonces, como le digo, solamente por la agregación no significa que los datos son privados, y que como investigadores es muy importante saber exactamente qué está pasando desde el momento que los seres humanos crean esos datos por un comportamiento, hasta el punto que cómo llegan esos datos a nuestras manos para hacer la investigación. Bueno, nada más. Gracias por su atención, y cualquier pregunta estoy feliz a responderlo. Gracias. Thank you, Nishant. We actually have time
for about 5 minutes. If there are questions for Nishant, we have time for one or two. Otherwise, we can discuss later. Yeah, Felipe. Nishant, thank you for gracias por la presentación. Tiene una pregunta. Si, digamos que si agregar no es, pues entiendo que es lo primero que uno hace, ¿cuál sería de pronto lo siguiente? ¿Qué otras estrategias hay para garantizar la anonimidad en los datos? Hay un tema que ya tiene como unos 10 años más o menos que estamos como desarrollando. El tema se llama Differential Privacy. Ahora, lo que significa Differential Privacy we lost Nishant. I can tell you what differential privacy means. Essentially, it's a way to add small amounts of noise, quantified small amounts of noise to your data, such that you can ensure that you can never work back and identify individuals. And it has a very solid mathematical, theoretical basis so that that noise can be measured and applied differently depending on what level of privacy you would like to achieve. So the reason that that's attractive for this kind of data is because we could have standardization around the level of privacy that's needed in different situations, and it's a standardized way that everybody could agree to, and we could ensure that companies are only releasing data with a certain amount of differentially private algorithms attached. So essentially it's adding noise so that you will never be able to get back to identifying. Okay, good. So if there are no questions, we're going to have Taylor Chin. She's going to talk to us about CDR. So Nishant discussed data from AdTech, which is like apps that you use on your phone. Taylor's going to discuss data that comes from any SIM card. So the difference is, unlike the app-based data, which it requires a smartphone and the use of apps, SIM card-based data that comes from mobile operators has different types of constraints and limitations and is regulated in a different way. So Taylor, here. Good morning. I introduced myself earlier, but I'm a PhD student at the Harvard School of Public Health. I'm in the Department of Epidemiology. So I normally use the cell phone data in the context of understanding disease transmission, as Caroline talked about. But today I'll be talking a bit more generally about how to use CDR data for understanding population mobility patterns. So today I'll be talking about what are CDR data and how are they generated? How do we estimate population mobility patterns from them? What are some of their limitations? And what are some examples of how we can use CDR data? So Caroline briefly showed this, but in the past, we primarily relied on things like travel surveys, census data, and cross-border traffic surveys. Now we have a whole host of additional data sources due to new technologies and use of cell phones, satellite data, air flight data, et cetera. So today, I'm just talking about one specific type within this host of new data forms, which is anonymized and aggregated mobile phone records. So as Caroline just introduced, CDR data are a specific type of cell phone data. So cell phone operators routinely collect these call detail records, or CDR data. And Nishant previously talked about AdTech data from phones, which requires people to have a smartphone. But this data can be collected from any phone with a SIM card, so more basic phones. And that's why this is a very rich and important data source for lower and middle income countries in particular, where not everyone has a smartphone already. So CDR data contain a timestamp and a GPS location that's assigned to each subscriber within the cell phone operator's database or company. So as Nishant mentioned, versus the AdTech data, CDR data do not track the precise locations of individuals, but instead
assign people to cell phone towers. And to kind of show you exactly how this data is generated and give you a sense of how this data works, so every time a person makes a text, sends a text or makes a call, that text or call is registered to the nearest cell phone tower. So this person in gray might send a text on day one near cell phone tower A. Later in the day, they might make a few more phone calls and texts by cell phone tower B. So that person would be associated with tower B at the end of the day because it's their most frequently used cell phone tower. So even though this one person in a given day is visiting a few different cell phone tower locations, the data that researchers or people can actually see after the aggregation process is really this right column. And so this person is assigned to tower B. So with this data, a trip is then defined as a change in that person's tower compared to the previous day. So if the person on the second day is making texts and calls around tower C, then that would be counted as a trip. So you can already get a sense of the level of assumptions and kind of aggregation that's happening with this particular data source and start to think about the limitations perhaps of what this can tell you. As Nishant mentioned, aggregation with this data is very important to protect the privacy of people as well as clean anomalous data points that might happen. This happens at two levels. On the left, we see a spatial example. So this is Bangladesh as an example where I do some of my research with Caroline. And this map is showing an example of what you can estimate from the CDR data, which is the average number of people moving out of the capital, which is shown in the red in the center, Dhaka, to all of the surrounding sub-districts. And the data are also aggregated temporally, and with this data, it's at a daily level. So Nishant mentioned that the ad tech data is often in terms of 8-hour intervals. In general, the CDR data is a bit, has less spatial and temporal resolution, so it's only at the daily level in general. And so this figure is showing a time series of the number of people leaving each sub-district or upazila, and that's showing by the gray lines, and the red line is the district average. So you can kind of see in a given week just this normal kind of fluctuation you see with the data. A main output or useful source of information that we can get from CDR data is what's called an origin-destination mobility matrix. So what this is showing is every single pair of different sub-districts in Bangladesh, which is again the example used for this plot. And so since there are 540 sub-districts, which you just saw in the previous map, this matrix is 540 rows by 540 columns. And each color value you see is showing the number of daily trips that are taken between the different pairs of sub-districts. The darker diagonal value that you can see is therefore representing the number of people that are actually staying put in that sub-district or geographic region per day. So this is just showing aggregated over some time period, but you can imagine this can be generated, this matrix, every day or over different weekly intervals you might be interested in. And in order to make the data that we get from the cell phone operator representative to the population, we make a normalization assumption where we use census population estimates to normalize these values so that they're representative. And I'm happy to talk about that a bit more in Q&A. So with this data, there are a whole host of kind of key issues to think about when using them. And I'll go into these in a bit more detail since they've been kind of mentioned briefly already. But the main one to think about with this data are issues with representativeness. So if you only have CDR data from one cell phone operator, it's important to think about the number of subscribers that operator might be representing out of the total population size you're interested in, to get a sense of if you can maybe generalize the mobility patterns you're estimating from the subscriber base to the larger population. This figure is showing kind of schematically how once you're using cell phone data, which is the green circle, it's only a subset of the general population, those people. And then once you're using even more granular forms of cell phone data, like some of the applications Nishant was talking about, then that's an even smaller subset of people in yellow and orange. And so with each one of these strata, you can imagine that different levels of education, income, age play into who you're actually capturing with your data.
The last bullet is about geographic coverage, because if you only have data from one cell phone operator, but there are a few in your country that are operating, then you could be missing the travel patterns that are occurring because you don't have data on where some cell phone towers are located. As Andrew and Caroline talked about, so I won't go into much detail, there's a lot of privacy and ethical concerns with these data. The aggregation and anonymization steps are therefore very important, as are thinking about the regulatory requirements and data sharing agreements. I think it's always important to consider the risks of using this data and distributing the results are posing to the individuals and communities that you're representing, and whether these are really essential to kind of the policy question or motivation that you're are using this data for. And in terms of data reliability, I think one important bullet to think about is whether you have an appropriate baseline in your data. So if you're hoping to kind of see how population mobility changed over time, do you have sufficient data earlier on before maybe a humanitarian crisis or some event of interest happened, such that you can accurately actually compare normal travel pattern to what you're seeing over a certain time period? Do you have transparency around your analytic protocols? And if you're hoping to distribute situational reports kind of more in real time or in a timely way, do you have a sustainable and frequent kind of pipeline developed? So to briefly go over just a couple examples of how this data are used, cell phone data, CDR data are really useful to detect temporal trends. This is from a manuscript by our collaborators using Bangladesh again as an example. Here we are looking at the proportion of the population that was leaving the capital Dhaka. That's the time series on the top. So that's, and the x-axis is showing April to October in terms of number of days or weeks. And so you can see this kind of normal weekly fluctuations and the peaks and valleys that's happening from kind of normal commuting and travel patterns. But then you can also see these two very large peaks happening during the summer, and that's because of very large annual religious holidays that happen in Bangladesh, where a huge proportion of people leave the capital and move into surrounding districts. And that's what's showing with the heat map on the bottom, people really leaving the capital and moving elsewhere during the holidays. Another really important use case is to evaluate the impact of interventions. And this was often done during the COVID pandemic. Here, these authors used cell phone data from China and evaluated the impact of the Chinese government's lockdown of Wuhan really early in the outbreak. So they looked at travel volumes from cell phone data in 2019, which is the gray line, compared to 2020 in red. And you can see with the vertical red line in January just how effective the government-led lockdown was in completely curtailing travel volume and travel. And then you can spatially see the different, how the spatial spread pattern changed as well over time as a result of that intervention. So I'll wrap up quickly with a reminder or a discussion of some things the CDR data do not cover, just as a result of how they're aggregated and calculated in the first place. So CDR data do not capture cross-country border movements. So as Andrew mentioned, that could be very important depending on different humanitarian crises you're studying or the policies you're looking at. But because this is a very cell phone operator specific data source, we don't have access to those cross-border movements. Because of the way the trip is defined as a change in the most frequently used tower compared to the previous day, we also don't have information on same-day trips, so daily commutes happening, as well as multi-day trips that might be taken by one individual. So an example there is if a person is traveling from city A to B to C, but over multiple days, in our data, that would just be registered as two separate trips, and we have no idea that's taken by one person. And lastly, we can't tell that people are sharing multiple phones, or people are sharing phones, or people have multiple phones. So this data, while a very powerful tool for understanding kind of high-level aggregate spatial and temporal patterns in mobility, there are some limitations to consider. But the hope is that if you have a subscriber base that is pretty large, and you're capturing the patterns of dozens of millions of subscribers, then these kind of anomalies like data phone sharing behavior is not extremely influencing and biasing your results. So with that, thank you for listening. I'm happy to take any questions. Oh, wait.
¿Cuál es el alcance de las torres de telefonía y si son distintos los alcances de las distintas torres? El radio de alcance. Oh, I see. Yeah, I think the way the data is aggregated is that every person is just assigned to the nearest one. So maybe Caroline has more information on kind of the scope, but yeah, there is variation by tower, but the biggest influence is that cell tower densities are very heterogeneous. So there'll be many cell towers in the city and very few in the countryside. And different operators have a different geographic, their towers are in different places and so on. So I think while the range of the tower itself does vary, the bigger issue ends up being that with high tower density, you get much higher resolution estimates by definition. And the aggregation that Taylor was describing, to some extent it's arbitrary. Operators could provide hourly, 4 hourly, 8 hourly, and they can track people through days, but the aggregation that Taylor discussed is a way to make sure that it's safe and so again, like how these aggregations happen and who decides how they happen and how they're shared is very important. But the tower density is the biggest factor in determining the radius. Yeah. Sorry, I didn't understand the question at first. I think that's a good point because in a country like Bangladesh, there's high cell phone tower density by all the large cities like the capital in the middle. But once you're moving to more rural areas, then the cell phone tower coverage completely drops off. So it's important to maybe think about the uncertainty in the estimates as well then. And when you're trying to estimate mobility happening in more rural areas with fewer cell towers, then there's much more uncertainty than a very dense city. We'd be more confident in your estimates. Yeah. Yo quiero preguntar sobre otro tipo de información que uno pueda tener de CDR, como el número de llamadas o la duración de estas llamadas, y si es posible como tener información comportamental a través de los datos de telefonía, como si usted está enfermo, cambia su patrón de llamadas, el número de llamadas, la duración de estas, de una forma de tratar de hacer como vigilancia pasiva de los casos y tener una idea del riesgo. Sorry, the translation is a bit hard, but if I understand it, the question's about whether we have more behavioral information, maybe, or richer kind of data on, yeah. You can get like different type of information, or I was just saying that if you can get like different type of information from CDR, for example, the number of calls or the average duration of those calls, try to see if like you can get some behavioral changes when you go ill or not. I see. So in general, the provider collects all of that. The CDR, like Taylor said, it has timestamps and calls and who you're calling, all of that. The extent to which they are able to aggregate and share that is very dependent on the regulator. So each country has its own telecom regulator, and they determine what you can use your CDR for. And so it varies very widely. In some countries, the regulator almost seems unaware of the risks, and in other countries, it's so hard that you never access anything ever. And so it's really, it would be important to, in this context, to speak to and understand what the regulatory environment is in Colombia. They have this data, of course. And for operators that have research capacity, like Telenor, who shared the data with us for Bangladesh, they're based in Norway, they have a whole research team. They do many kinds of analytics on these data like this, looking at anomalous behaviors and so on. They don't share that with us for reasons of privacy and regulation. It's going to depend on the operator themselves as well as the regulatory environment. So. Muchísimas gracias por la discusión, que creo que es bastante interesante. Quisiera decir un par de cosas frente a lo último que Caroline estaba diciendo.
La regulación en Colombia tiene muchos vacíos. Si bien tenemos una ley de protección de datos de las primeras de América Latina, no tiene los estándares de la europea, por ejemplo. Los operadores protegen bastante sus datos, sobre todo en términos de negocio, y sin embargo han hecho varios modelos. Ejemplo, Telefónica tuvo no sé si todavía, pero al menos lo tuvo, un ensayo para hacer Data for Good, y tuvo varios proyectos en donde hacían investigación en ese sentido. En términos generales, sin embargo, lo que ellos han ensayado es básicamente con agregación. Hay un paso importante en regulación en Colombia que se va a dar este año y es la ley que reforma las estadísticas nacionales. El DANE agregó un artículo en el cual habla de los datos alternativos, datos alternativos, y habla expresamente de los datos de móvil celular. Es una muy mala forma de regulación. El artículo es bastante vago y no trae ninguno de los elementos que, por ejemplo, Caroline mencionaba en su primera intervención sobre gobernanza, sobre parámetros, no está parametrizando, no está nada. Con lo cual daría un cheque en blanco para el uso de estadísticas que creo que es bastante peligroso porque precisamente no se pone a tono con las discusiones que hay a nivel internacional. Solamente para terminar diciendo que Telenor es una de las empresas a nivel mundial con mejor manejo de estándares de privacidad y libertad de expresión, que es demostrar frente a todas las operadoras. Y precisamente los estándares que Telenor tiene de compartir se basan en todos unos análisis que incluyen lo ético, pero que permiten generar mecanismos para que los investigadores tengan acceso, con lo cual me parece una gran referencia. Muchas gracias. Yeah, thank you for this. Yeah, I've been working with Telenor for over a decade on these issues, exactly as you say. And I think Colombia is not unique. This is a global conversation. Regulation is very patchy, especially for ad tech data. Often the mobile operator, the data Taylor was talking about, is much more regulated than the ad tech space. And the ad tech regulation in particular is lacking. And this is something that we've been discussing very much in the US and with Europe. And I can send a link to the recent discussion. In fact, there was a National Academies of Sciences workshop about these laws. They're usually just outdated with respect to what we can now do. And they don't acknowledge the possibilities for monitoring individuals and communities. And so this is a global problem, and I hope that we can move the conversation forward. The operators don't have a good incentive to share their data, actually. They do a lot of data for social good pilots and one-off projects that they can point to, but they don't actually have much commitment to continue to do this in a way that's safe for public good. So I also think that that's a big problem for us as a community of how we have these conversations and make sure that there are laws enacted. I mean, it's a whole thing has to happen. A whole set of things have to happen. So thank you for your comment. Thank you. So we're going to move to our last speaker for this panel. Thank you, Taylor. And then we'll have a break. So Hamish Patton is speaking to us from Europe. Hamish, are you there? I am there. Hi, Caroline. There he is. Hi. Hello. Hamish is going to talk about a different kind of data. He's going to talk about remote sensing, so satellite data and so on, which is also used kind of in parallel with the mobility data that we've been discussing. And so I will pass it to you, Hamish. Go ahead. Okay, thanks Caroline. Also thanks to Andrew and Andy, everyone who's organising this workshop. So I hope that you can see my screen all right. Looks like maybe the bottom's a bit, so 1 second. Is my screen all right?
There, it should be okay now. Can you hear me? Hello? Yes, we hear you. Yeah, we can we see hear your you. screen. Okay, sorry, thank you. Okay, so hello everyone, welcome. Thanks for letting me talk. So my name is Hamish. I currently work for the United Nations Disaster Risk Reduction, UNDRR, and this work I actually always took part whilst I was doing my postdoc at the Department of Statistics, University of Oxford. So my presentation is going to cover basically 4 main points. I'm going to talk about the fundamentals of remote sensing. Really, what is remote sensing? Because people usually think it's just satellites, but there's a lot more to it. And there's a lot more to resolution. When people say high resolution, there's actually 4 different types. And we're going to have a bit of an explore into what that means. And then finally, we're going to dive into state of the art of remote sensing in terms of the hardware, and then state of the art in terms of the software. Now, one final thing is at the end of my presentation, I didn't want to include it because I didn't think we had time, but I do also have a few slides that include examples of how you can measure or infer the impact, as in population impact, or actually the hazard intensity, using various different types of remote sensing. So if you want to ask me questions at the end to go through some of those slides, I'm more than welcome. And if you would like to just use the slides, I'm sure they'll be made available at the end. And please contact me if you would like to ask any further questions. So let's dive into the fundamentals of remote sensing. So there are actually 4 main types of remote sensing. The first one is ground-based, which is really like you have a probe of some kind, and it's generally looking upwards or measuring variables in the local environment, such as could be air pollution from carbon monoxide. You have satellites, which I'm going to spend quite a lot of time on during this presentation. You have something called piloted airborne, which it actually was the original, before satellites were, a lot of money was put into building in satellites and putting them into space. Piloted airborne was probably the go-to on remote sensing. You would fly an aeroplane over an area and try and measure elevation or, things about the climate, etc. And then finally, UAVs. So that includes drones. UAVs is, unmanned aerial vehicles. And this presentation is going to focus mainly on these 2, because for me, from my perspective, which might not reflect the truth, but I think that satellites and drones specifically are really, the technology is advancing significantly and has advanced significantly over recent years. So I'm going to spend a bit of time on that. So when we talk about remote sensing, what is resolution? As I said, so resolution has 4 main categories. The first one I'm going to talk about is spatial resolution, which is probably the most obvious, what we're most familiar with. It's really, if you have an image, how many pixels do you have to represent that image? And here we have 30 meters of resolution per pixel. And then here we go to 300 meters per pixel. And you see the quality of the spatial resolution decreases as we move to the right. For temporal resolution, in terms of satellites, this is called the flyover time traditionally. And what it means is it takes a satellite to orbit. It takes a certain number of days or weeks for a satellite to orbit the planet in order to reach the same point in space. Being able to look at, specifically Colombia specifically, right? And the flyover time, and so this temporal resolution and spatial resolution, they don't easily go hand in hand. It's very difficult to have high spatial resolution and have high temporal resolution, because as you get higher spatial resolution, usually means the satellite is closer to the planet. It's not far away in orbits that are very far from the planet. It's very close to the planet.
So what happens then is it actually has more friction as you're closer to the planet, and it takes longer for you to actually perform orbits around the planet. That's quite a simplification, but you can think of it like that. Now, there are two more types of resolution, and they're quite difficult to explain. So I hope that I'm clear. Please ask me questions at the end. Now, spectral resolution, our eyes, when we talk about visible light, we can see colors, blue, green, red, etc. These are different frequencies of light. Now, there are types of what is called electromagnetic radiation, so non-visible light, I guess you could call it, where we can't see it as humans, but we can measure it with instruments. For example, infrared, you might have seen on TV programs or films where you have the body of a human emits heat, so infrared radiation, and actually you can observe that. So that's a higher spectral resolution than what humans can have with their eyes. Now, this image on the right, this is actually a bay. I think it's the Hudson Bay. I can't remember, somewhere in the United States of America. And you have this part to the left here is actually the land. So you see green representing forestry, etc. The sort of gray bits, the sort of concrete, more built up areas. You have this blue area, which is the sea. And then you have this weird pink purple area here. Now, if we decompose this into its different frequencies of light, I don't need to explain this, but you take apart all of the different frequencies of light, then what we actually find is that this bit here, there's this little organism called krill that were feasting in this area of the water here. So by having infrared resolution of your image, we could actually perceive that there was this mass of an organism that produced heat that was actually feeding in this area. And although this might not be interesting for hazards, direct hazards, it is very important and comes in is important to various different things. For example, measuring water content and so on and so forth. The final one to measure resolution is called radiometric. It's about precision. So let's say you have 356 people that are displaced. If someone rounds that number up, then they're going to say there's 400 people displaced. But we know that the truth was the 356. Now, by rounding up, you're losing precision. Now, radiometric resolution is the same thing. Per pixel, there are still the same number of pixels for all of these three images. But if you look here in this top right of the image and in the bottom right, I hope that you'll be able to distinguish that as you move across to the right, to the higher resolution of this sort of rounding of numbers, you get more precision, which is called radiometric resolution. Okay, so I've covered now the sort of basics. And now I'm going to talk specifically a bit more about the technologies, what is the state of the art, what is coming out nowadays that I wanted to particularly highlight. So let's talk about hardware. So the first thing I really want to mention is satellite constellations. Now, before, when I was talking about temporal resolution and how it's difficult to get spatial resolution that is very high, and at the same time, temporal resolution that is very high. Well, satellite constellations try to avoid this problem and have high resolution in both ways. Now, what happens is, instead of having one satellite that does the same orbit around the planet, you have many satellites that do the exact same orbit. They pass at the exact same trajectories around the planet, but just at different times. And that means that you don't have the same satellite passing over the same area over, an hour or two. It will still take 2 weeks or 3 weeks to pass around the Earth,
But because you've got many different satellites that are just behind that one, you'll get good measuring. You'll be able to get a solid measure of whatever it is you want to measure. So just could be just an image, or it could be something else. Now, why is this important? Now, if you have things like clouds, so let's say you were interested in measuring the damages of buildings after an earthquake, if there's clouds covering that area, it's very difficult to get coverage and be able to see that area. Now, if you have these satellites passing, where you have one passes every 90 minutes, which is the aim, I think, within the next 3 years by one of the companies, one of these big companies, you know, Planet X, Maxar, etc., then generally speaking, you're less prone to having this issue. Now, private companies have been driving this innovation, so it's not really a public publicly available data set. The resolution is incredible, and I think this is predicted for within the next few years, 0.5 meter resolution with 90 minutes temporal minutes resolution. Cloud coverage is less of a problem, but it's expensive. So it's between $2 and $24 per kilometer squared. So generally speaking, this is going to, at least what I think might generally happen, unless you're talking about governments that are very high GDP, is that this will be a one-off. They'll do it, for a very big hazard where you want to focus on the most affected areas, then I think this is very viable. But if you're trying to set up a system which does it in an automated way, I'm not sure how this is going to go. The other thing is that generally these private companies, these satellites that we're talking about, the types of instruments that they're putting on are generally to do kind of basic things. They don't have, from what my knowledge, they don't have high spectral resolution. I think they have some that are infrared, generally lots of visible light, lots of instruments that measure visible light properties, and a bit on infrared, but not much more. So we still will depend a lot on some of the larger, European Space Agency or NASA's different satellites in the future. So that's one sort of downside to satellite constellations. The other point that I wanted to mention was about drones. Now, unfortunately, Andrew is not present in the call because he knows much better than I do the drone situation. But from a lot of what I've read and the current literature about drones is that they're very fantastic. Let's say if you've got a bridge that is destroyed and you've got roads that have been damaged, major roads I'm talking about, then if you have, UN or NGOs trying to ship disaster resources to that area, then drones can help in, first of all, depositing those resources, moving those resources between regions that you can't access anymore easily by cars, etc. The other thing is to set up communications. So let's say your communication towers have been damaged, then drones can also be used to set up this. Now, there are other things that drones can do, for example, extremely high resolution, temporal and three-dimensional imagery. And I say 3D because you can get elevation as well. There's even actually talk of a fifth dimension because you can have basically audio by search and rescue. This point here towards the bottom, what happens is I've read a lot of articles that were talking about how they hid people in rubble and launched drones to find those people using not just the 3D imagery, but also from the sounds that the person was making. And in the literature, it looked good, but in practice, I haven't seen anywhere, any literature that actually says it's been put into practice and it actually has been used. The other thing is crop monitoring, extremely high resolution crop monitoring. You can also do that with satellites as well. But if you want crop monitoring on a daily,
hourly resolution, etc., then drones are fantastic. Now, the downside of drones is the first thing you need to know is the drones need to be near the area. If the drones are far away, then it's going to take a long time to get the drones to the area to be implemented. Now, I know a lot of companies are setting up drone sites in different regions around the world. So that will work very well if you actually have a drone that's close by that can be deployed. But yeah, it really does depend on the company and the demand as well, and how much money is in it, if it's a public company, etc. The other one is drone laws, but I guess I won't really talk about this too much. You can ask me questions at the end. So this is my final slide. I know I'm now at 15 minutes. So my final slide is about software. Now, software is extremely important. Please do not think that it is just hardware. Remote sensing comes in software. There is an enormous amount of data available nowadays, an enormous amount. If you want digital elevation models, if you want the gradient of elevation models, if you want socioeconomic vulnerability, lots of things, right? And that we have a lot that's available, even too much sometimes, right? Now, I think data, we need to talk about open access. This should be a key development for the future. We should have more open access data sets available. In terms of coding, honestly, it is so amazing that we have different languages nowadays, programming languages, Python, R, MATLAB, C++, all of JavaScript, all of these different coding languages that have blogs, they have how to do this, how to do that. If you are stuck, you don't know how to do anything, there are 10 blogs teaching you how to do it. And this I didn't have when I was learning to program, which, trust me, would have been fantastic at the time. The final thing is statistics, machine learning, and artificial intelligence. We are advancing, okay, I'm coming to the end. We're advancing significantly in all of the different algorithms we're using nowadays, and that we're able to do a lot more with our analysis. We're able to predict which buildings may be damaged, where people are displaced from and to, etc. To finish, there are 4 resolutions for these remote sensing. We also have different types of remote sensing. There are satellite constellations and drone technologies are the highlight of state-of-the-art for hardware, and data programming, i.e. coding, and the sort of algorithms are really the highlight of the software. Thank you very much. Are there any questions? Thank you, Hamish. We'll have, if there's any quick questions for Hamish, and we can break. Hi, Amish. You mentioned you had some examples to show. I was wondering if you could share a little bit of your experience with us. Okay, Caroline, how long would you like me to use? Like 30 seconds, something like that? Okay. Maybe just a few minutes, Hamish. Okay, right. Just Thanks, the prettiest Caroline. ones. Okay, so for the first thing we think of with satellite imagery is images, visible light, right? Now, there's been a lot of work with UNISAT, UNITAR, and also Copernicus Emergency Management System, where you have images of buildings before and after, and you can compare whether you can find damaged buildings like that. And there's also Google that have trained models to do this, but actually automate that process to predict whether buildings will be damaged or not. That's one thing. There is ground displacement. There's using something called synthetic aperture radar technology, so SAR, S-A-R, and another advanced one, which is called interferometric SAR, where this is really important for landslides, for earthquakes, for avalanches, etc. Another one is storm and weather. Usually storm and weather, these satellites sit at about 300,000
kilometers away from the planet's surface, and they stick at the same orbit as the Earth, right? So the spatial resolution is a little lower, but you get this really fantastic view of storms, etc. So that's what we commonly use when we see weather forecasts. There's fires and atmospheric gases. Now, this generally uses a combination of different types of infrared radiation, as well as sometimes visible lights, depending on what kind of what you're looking at. But this can pick up things like, there's MODIS and VIIRS instruments, which will generally pick up wildfires and other variables. You can also obviously use this for volcanoes as well. And there's a lot of very advanced technologies in this. It's very well developed, this technology as well. Atmospheric gases, there's even gases like formaldehyde. Good luck to the translators. I'm not sure whether that's the same word in Spanish. Anyway, lots of different gases, carbon monoxide, etc., that can be inferred using remote sensing. And then finally, there are these amazing instruments like the GRACE, which is GRACE, and then it's called like the update, I forgot what it's called, but that's from NASA, that measures groundwater levels using gravity, right? That's fantastic. For me as a physicist, blows my mind, amazing. You also have water vapor, precipitation, there's vegetation health index. That is really, nowadays, the technology and the different infrared wavelengths that they're using to infer vegetation health, it's incredible. There you go, stop there. Sorry, thanks, Caroline, and thank you very much for your question. Thank you, Hamish. Okay, thanks everyone. So we are running a little late. I think 15 minutes, but I think we can all take a break and we'll just run a little 15 minutes late. So if you could come back at 11 o'clock and we'll have a second panel on migration and displacement. Thank you. Also, we'll make the slides available and contact details and so on. Thank you, everyone.
Andrew? Oh, yeah. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. So you can start. I'm going to be a little challenging for me to do. I'm actually on a plane right now, and I have to just finish boarding. And I may actually have to get up to let someone into their seat here in a second, but I can start if you'd like. Okay, do you want me to share? We can see. We can Share see, screen, or you already have it? Okay, so I'll try to go relatively quick through this just to kind of get through this before I have to move. But I wanted to at least give the use case here of the use of mobility data, primarily from Meta, again, similar to what we talked about in terms of the disaster response data in the case of the Ukraine refugee crisis. And then to think about what was valuable here and what was not valuable, and how we had to time out this analysis at a certain period of time. So the kind of current situation with the refugee crisis, based on data from UNHCR, you can see over 6.1 million people having entered Europe since the start of the war. There's actually a pretty significant, a lot of this is being tracked through border census. And then, there's a lot of kind of movement back and forth. There's the countries are kind of telling enough numbers based upon those that are registering for services as well. And as you can see, there's a significant gap between numbers that have been recorded moving and those that have registered for services. So this has been one of the reasons why the mobility data through social media companies and telecoms has been kind of valuable. Next slide. Can you go to the next? Oh, hello, are you still there? Okay, so as you can see, I'm letting someone into their seat right now. At the start of the war, at the start of the war, so we were fortunate enough to have data from Meta, which was available based on the COVID metrics. So this was timely because it was already being used and recorded for other purposes. And the bounding box extended over into Ukraine. So as you can see, in terms of kind of the immediate analysis of cross-border flows, we could see quite clearly right at the beginning, the border points, kind of fluctuation of movement across the border through the early days of the war, change in population density into the neighboring districts. So in terms of this early stage, what we're doing is looking for population anomalies, not necessarily just vector movement from one place to another, but very useful for this. Next slide. Can you go to the next slide? Yep, it's up. Oh, sorry, I can't see it. It's slow on my phone. That first moment, I think, is what we would call a kind of tactical analysis of short-term movement. Looking at day-over-day anomalies was really valuable at a moment when the kind of change itself is very short-term. It became quite to begin kind of transitioning from there into trend analysis for
the areas where refugees were being received. So the question coming back, through the Polish government and through others, really had to do with not just how many people are crossing the border, but where they're going. So we used the Mann-Kendall test to understand the direction of change in the areas that were bordering Ukraine. Again, through the first, this was about 2 weeks out from the actual start of the war, so still quite valuable at this point. Next slide. When we sort of expand this out into looking at Poland as a whole, looking at about 2 to 3 weeks out from the start of the war, the diffusion across the country is still detectable as an anomaly in the mobility data. So, the areas along the German border, in the major cities, in Warsaw, in Krakow, in Gdansk in the north, all of this was actually quite visible as change in the density of population in that area relative to the pre-war baseline. And at that point, it becomes, I think, an increasing question as to whether one can use the mobility data as it exists in terms of the regular production of the density change metrics for the sake of refugee analysis. In the next slide, we link this with the social connectedness index from Facebook to try to understand whether there's some to on-form friendship connections to be able to let us understand, whether kind of what we would expect to see relative to what we actually see with the density change measures. In particular, I think one of the interesting things that comes out from the connectedness index compared to the previous map is the anticipation of kind of high rates of change, as well as the observation of high rates of change along the German border, which then played out consistently over the next several months as Germany became one of the receiving countries, even though the early days were low. So the linkage between social connectedness and the density change was really valuable for understanding change along in kind of northern Poland, along the German border, in Warsaw, in Budapest, in Vienna, Slovakia, in Bratislava. So all of these kinds of dynamics that did ultimately play out consistently over the next couple months. Likewise, Romania, which was a country that saw really high rates of movement from Ukraine in the early days, has relatively low social connectedness with Ukraine, and actually showed relatively high rates of throughput mobility rather than people staying behind. So the density measures changed, back to a kind of fairly normal baseline, very scattered over the next couple of months. And you can see that here. This was the final kind of update that we made by May 22nd, where we were looking at the density change measures. Romania is well below baseline in terms of looking at these density anomalies, which is consistent with the what you would anticipate from the social connectedness index. Poland well above, and most of Hungary being in the area of throughput, with the exception of, say, Budapest, an area where you saw kind of high concentrations given the kind of urban density and social ties of Ukrainians within Budapest. And at that point, I think it's important to note the need to curtail this analysis, which is, I think, equally as valuable as an understanding as the kind of the use of it in the beginning, just given that the population itself became, refugees had by the 22nd of May diffused throughout the European
Union. So it's very, very widespread. The anomalies get harder and harder to predict. There's no way to distinguish in this particular analysis between refugees and everybody else in the population. So we stopped producing this analysis given the rate of diffusion. Where you can get a little better signal, although this also stopped for different reasons, and hopefully Carlos will talk about this tomorrow, is in Meta's displacement cohort analysis. So as I mentioned in the disaster talk, through Meta, you can disaggregate a cohort according to not only gender, but also their starting location. So these were IPs that initiated in Ukraine using the displacement methodology from their disaster analysis. And this allows for a much clearer picture of the rate of diffusion of people using the Facebook application across the European Union. The data for this was suspended given the operating system changes where, because of the opt-in on location services, the sample size is decaying. So this was, is in the process of being restarted through different methodology, but is not yet available broadly. So, from my point of view, the kind of key need here is to not rely exclusively upon the social media data, but we need to get access to CDR data from the telecoms. This was an effort that we started early on in Poland with Orange. It was something that Orange as a company agreed to in terms of provision of data. Sorry, my connection may be unstable. Was stopped by the regulator. The Polish telecom regulator prevented distribution outside of the Polish government. So it turns out that there is a commercial service within Orange. They were commissioned by the Ministry of Interior in France to do a similar kind of density change analysis. This is an example of their platform. It's called FluxVision. And so we're in the process of negotiating with Orange over the use of the FluxVision commercial data for emergency purposes. But as Caroline said at the beginning, there is no process available right now for being able to authorize emergency access to the commercial services through Orange. So this is, I think, the key need coming up. We discussed all of this at the workshop that was mentioned at the beginning. You can find the link here online. There's a report on this that details the findings of the workshop across a number of different types of data and needs, not just mobility. In the preparation for the winter, I think the kind of key issue is going to be early detection of mobility, not using this for kind of counting numbers per se. And we're looking at being able to kind of alert early on rates of movement, through border areas, movement back and forth between countries, and changes that might be relevant within the metropolitan area of Budapest, so that they have some early detection potentially on a surge that might occur over the winter or that we're expecting to occur as the weather gets cold. And I think that's, that's where we're at right now with the use of the mobility data for the Ukraine response. And hopefully we can kind of link that into discussions for Venezuela later. Hope you can still hear me. Thanks very much. Seguimos entonces con Arturo de Nieves, quien desde Brasil, supongo, nos va a presentar análisis de movilidad y migración en Brasil. Hola, tú. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Vale, voy a presentar junto con mi colega William. Yo estoy en el ACNUR en Roraima, que es el estado que hace frontera con Venezuela en el norte.
y William está en nuestra oficina de San Paulo. Entonces vamos a presentar un ejemplo del trabajo que hemos hecho en San Paulo y eso es lo que va a empezar William. Y después voy a hablar de unas herramientas que hemos hecho aquí, sobre todo para el control del flujo en la frontera. Entonces doy la palabra a William. Ok. Buenos días, ¿cómo están? Rápidamente, para que conozcas un poco de la operación en Brasil, nosotros tenemos el escritorio central en Brasilia, y había algunos escritorios en São Paulo y Manaus que cuidaban más de los colombianos, de los refugiados que llegaban por el aeropuerto de São Paulo, que eres uno de los aeropuertos más, es el mayor y que tiene mayor flujo de refugiados acá. Pero después, con la situación venezolana, hay un gran flujo de personas que llegan por Pacaraima y Boa Vista. Entonces, tuvieron que haber más escritorios en Boa Vista y Pacaraima, también en Belém, para ayudar con mucho de la operación. Hoy hay la operación acogida, que es una operación del gobierno federal para responder a la situación venezolana y que tiene la coordinación en campo del ejército brasileño desde febrero de 2018. La operación está en Boa Vista, en Roraima, y tiene también operaciones en Pacaraima y Boa Vista, pero es importante que Acnur, entender que Acnur es uno de los parceros más importantes, está allá trabajando con los 3 pilares de la operación, que es la documentación, control de bordo, la cuestión de asistencia humanitaria y de abrigo, refugio, y tiene la cuestión de relocación voluntaria, que es la operación donde el venezolano que quiere salir de Boa Vista, quiere ir para otra ciudad de Brasil, puede entonces ir voluntariamente y tiene un apoyo tanto de Acnur, de OIM, cuanto del gobierno federal también. Muchos de ellos que van para el sur y sudeste de Brasil, entonces van a São Paulo, van a Santa Catarina, Paraná y Grande do Sul, que son los estados que tienen mayor concentración de trabajo y que tienen más oportunidades de integración local. Entonces, eso ayuda un poco para este servicio. Entonces, acá en São Paulo nós tenemos una situación que es mucho de un desconocimiento de dónde las personas están, tienen un vacío de informaciones de este tipo. Entonces hicimos un primer ejercicio para comprender dónde las personas están. Es este ejercicio que estoy mostrando con Cáritas de São Paulo. Cáritas es uno de los parceros, y desde 2018 estamos haciendo una serie de mapas que muestra dónde las personas que llegan a Cáritas están en el territorio. Esto tiene un impacto grande acá, tanto en São Paulo como en Río de Janeiro y Belo Horizonte, que es las ciudades en que hicimos un experimento similar, para indicar no solamente dónde las personas están, pero también para que podamos utilizar estas informaciones para hacer ejercicios de política pública, para hacer ejercicios nuestros como Acnur, para comprender dónde vamos a trabajar, con qué aparelho público que es más importante que nosotros hablamos, para comprender un poco la actuación que tenemos acá. El gobierno local todos quieren mucho comprender esas informaciones, ellos quieren entender dónde las personas están. Entonces, este tipo de trabajo de mapa es muy precioso porque indica un poco estas informaciones, tiene esas informaciones, ¿no? Por ejemplo, este mapa es de Cáritas de São Paulo, de 2018. En 2018, nosotros no habíamos muchos venezolanos acá en São Paulo. Ellos ainda estaban concentrados, muchos en la región norte de Brasil, pero de 2018 para frente hay un incremento del flujo de venezolanos para São Paulo, y ellos salen de las regiões centrales, es las regiones donde tiene más refugios públicos para migrantes, y van se locomovendo para otras regiões, en especial la región sur de São Paulo, que es con un rojo más fuerte. Entonces,
para tentar, de alguma maneira, compreender onde eles estão, este exercício nos apoiou não somente para mostrar ao poder público, veja, temos que fazer atividades mais concentradas nessas regiões, temos que fazer um trabalho mais específico com a região sul de São Paulo, pero também é um indicativo de onde podemos começar trabalhos de proteção comunitária, por exemplo. Então, percebemos que na região 3 do mapa é a região onde há um refúgio específico para migrantes venezuelanos. Então, iniciamos um trabalho de proteção comunitária allá com eles, que fizeram seu próprio monitoramento de proteção, monitoramento da integração local dos venezuelanos. E depois desse monitoramento, iniciamos uma série de atividades com o poder público, em especial com as unidades básicas de saúde, e também processo de documentação em la região, pois foi possível iniciar atividades de associação de los venezuelanos, estar presente com eles para o desenvolvimento dessas atividades. Em comparação, por exemplo, quando vemos a situação de los sirianos que estão acá, eles estão em outras regiões, então têm uma concentração muito menor na região sul, eles se quedam mais na região centrales, o que muda muito de nossas atividades e muda um pouco quais são os aparelhos de referência, quais são os aparelhos que necessitam de pessoas que saibam falar árabe, por exemplo, né, que é diferente, a região sul não necessita, quais são as escolas que têm mais dificuldades para o ensino de português, ou que têm que ser mais especializadas na cultura, né, diferentes de culturas que eles têm. Então, esses são quesitos, né, são questões que nós ponemos quando temos esses mapas, e estamos mais e mais na compreensão de onde estamos e como trabalhar melhor. Então, esses são exercícios que fizemos com um dos parceiros que estou mostrando, tem os outros dois, mas muitos dos municípios, muitas das cidades têm interesses em saber de onde os migrantes, onde os refugiados se encontram, em especial porque muitos dos venezuelanos estão indo para cidades interioranas em Brasil, que nunca souberam o que é um refugiado, não sabem o que fazer, não sabem quais são os direitos, quais são as especificidades da integração local. Então, isso nos ajuda muito a mostrar essas informações. Arturo? Gracias, William. Bueno, yo voy a ser muy rápido porque hay mucha información aquí y voy a intentar resumir lo máximo posible. Siguiente slide, William. Esto es un trabajo que voy a presentar que en realidad se ha venido desarrollando desde hace más de un año y es un trabajo en colaboración entre nosotros, la oficina del ACNUR en Roraima, junto con los colegas de ACNUR Innovación en Ginebra y junto con UN Global Pulse. Entonces, básicamente son tres herramientas. Una tiene que ver con el análisis de la capacidad de abrigamiento, ¿no? de shelter que tenemos aquí en Boavista. Actualmente tenemos capacidad para acoger a más de 10.000 personas, es la mayor cantidad de acogimiento que hemos tenido desde el inicio de la operación en 2017. Y eso es esa primera parte de Simulation for Shelter Capacity, que es básicamente un Sensitivity Analysis. La segunda herramienta que hemos desarrollado es el tema del Nowcasting, que es básicamente tener información sobre lo que está pasando, que es fundamentalmente un out of box análisis. Y la herramienta quizás más interesante, que es esa tercera herramienta de Predictive Analytics of Arrivals, que busca tener una estimación de cómo van a ser las entradas en el medio plazo. Y eso es una serie de análisis de regresión. Entonces, siguiente slide, por favor. Siguiente.
Bueno, esta es la primera herramienta de Shelter Capacity. Básicamente el trabajo viene porque nosotros teníamos una media histórica de entradas de 544 personas por día que cruzaban la frontera en la ciudad de Pacaraima, ¿no? La frontera en Venezuela es Santa Elena y en Brasil es Pacaraima. Entonces la media histórica eran 544 por día, pero esa media oscilaba bastante. Sobre todo en los meses de agosto y diciembre se podía duplicar. Entonces había días que teníamos entradas como de 1000, incluso 1200 personas y demás, y bajaba no tanto, quizás había días que llegábamos a tener 200 entradas o una cosa así. Entonces, esta oscilación nos llevó a trabajar sobre todo con medias históricas para el tema de planificación y sobre todo para el plan de contingencia, que es la gran, digamos, el gran trabajo que ha beneficiado este trabajo conjunto con Global Pulse. El plan de contingencia de la operación se hace junto con las Fuerzas Armadas de Brasil, que tienen la coordinación aquí por parte del gobierno federal, y entonces nosotros hemos hecho siempre los planes de contingencia con ellos, que es un plan que se actualiza anualmente. Ahora vamos por la 4ª versión del plan de contingencia. Entonces, en las primeras versiones del plan nos movíamos sobre todo con estimaciones basadas en la media histórica, y desde hace, ya digo, un poco más de un año hemos trabajado en este modelo que nos permite mejorar las estimaciones con respecto a la media. O sea, con esta herramienta ya somos capaces de tener una predicción de lo que va a pasar en el medio plazo mejor que la media histórica, y eso es bastante importante, sobre todo porque desde que reabrió la frontera después del COVID ha habido cosas un poco extrañas desde el punto de vista estadístico en el número de entradas. Hemos tenido una reducción inicial que después aumentó, en fin, y eso hemos sido capaces de predecirlo con esta herramienta. Entonces, esta Shelter Capacity Model básicamente es una herramienta muy simple de clasificación de las personas según van llegando. Entonces aquí lo que hacemos con el modelo, siguiente por favor. Lo que hacemos con el modelo es, no, la anterior. Esa, gracias. Lo que hacemos con el modelo es meterle estas informaciones que aparecen en la derecha, border registration capacity per day, arrivals to the border, etcétera. O sea, las informaciones que tenemos factuales de frontera, y eso nos va diciendo cómo vamos a nivel de shelter capacity. Aquí vemos que la primera línea en el gráfico de mi izquierda es esa línea de casi 10.000 personas. Entonces, esto nos ayuda a ver si vamos a estar por encima de la capacidad de alojamiento que tenemos o no. Y esto ya nos ayuda a entrar en las diferentes fases del plan de contingencia, porque la primera fase es ampliar la capacidad de los abrigos, la segunda es reabrir nuevos abrigos y la tercera es abrir o construir nuevos abrigos, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ayuda a planificar todo este tema de ocupación en los sites que tenemos aquí en Boavista, en Roraima en realidad. 5 minutos. Y es, digamos, la herramienta más simple. Siguiente. Siguiente. Esto del nowcasting, vale, aquí, gracias. Esto es una herramienta ya un poco más compleja que lo que hace es tener información de diferentes, sobre todo Open Data Source. Ahí tenemos algunos ejemplos de las bases de datos que utilizamos. También tiene una parte de trabajo cualitativo con nuestros colegas en Venezuela y también los análisis, las entrevistas que hacemos con las personas que están llegando, ¿no? Y esto nos ayuda a básicamente saber lo que está pasando. El número de personas que están acumuladas en Santa Elena, el número de personas que han cruzado, y sobre todo si hay cuellos de botella, porque a veces la capacidad de documentación de la Policía Federal en la frontera se reduce, y si nosotros estamos viendo que el número de entradas se mantiene, pues ya podemos prever que va a haber un problema ahí de ocupación en los albergues que tenemos en Pacaraima. Siguiente. Aquí aparecen algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo con variables relativas al tema de conflictos, precios. Tenemos el IPC monitorado, precios de gas, precios de gasolina, casos de COVID también, que esto fue una de las variables que metimos y mejoró los análisis. Siguiente. Estos son otros ejemplos de bases de datos. Destacar el monitoreo que tenemos de la radio en Venezuela con herramientas de inteligencia artificial, algo de trabajo con imágenes satélite, pero no demasiado, porque la frontera en Pacaraima es muy porosa, es muy larga y hay mucha gente que no entra por la frontera oficial, digamos. Entonces tenemos algo de análisis satélite y sobre todo esta parte de análisis de palabras clave en Twitter. Y siguiente.
y también en Google, ¿no? Y también en Facebook. Y ahí vamos analizando pues, algunas palabras clave y ahí nos va dando una idea de cómo están la realidad de las entradas en la frontera. Siguiente. Este es el ejemplo que decía de Facebook. Básicamente ahí vemos donde ponen en Facebook la ciudad de origen y la ciudad de residencia, ¿no? Ese tipo de variables. Siguiente. Aquí ven en el mapa donde está Pacaraima, donde está Santa Elena y ahí es fundamentalmente donde hacemos estos análisis. Siguiente. Vale, esta es la tercera herramienta que ya digo que es quizás la más interesante. Siguiente, William, por favor. Es una herramienta que lo que busca es predecir el número de entradas. Y entonces aquí, ya digo, al inicio de la operación jugábamos con la media histórica, que es un buen predictor, no, o sea, se puede trabajar con la media, pero lo que hemos hecho es mejorar esa capacidad predictiva de la media gracias a este análisis predictivo, que básicamente son diferentes herramientas de regresión. No es nada así no son modelos muy avanzados de inteligencia artificial, son modelos de regresión que combinados nos han ayudado a mejorar. ¿Y por qué no hemos utilizado herramientas, digamos, más complejas? Es porque no tenemos todavía suficientes datos. Entonces, lo que estamos haciendo es alimentar el sistema. Cada vez el modelo mejora y según vamos acumulando datos, vamos aumentando también la capacidad, la complejidad de los modelos. Siguiente. Estas son las variables fundamentales que metemos en los modelos, variables políticas, sociales, de salud, un minuto, económicas y, digamos, de temporada, sobre todo las vacaciones en los colegios en Venezuela y el fin de año son las variables así que más afectan. Y después el impacto que tuvo el COVID, ¿no? Sobre todo porque cerró la frontera un año. Siguiente. Siguiente. Vale, aquí se ve, siguiente. Ahí se ve el gráfico. Este es el modelo que actualmente está incorporado al plan de contingencia. Entonces, en la primera parte del gráfico ven los datos que alimentan la herramienta, después evaluación de los modelos y finalmente los pronósticos que trabajamos con un margen de error. Pero esto nos ha ayudado mucho, sobre todo en la negociación que tenemos con los militares para la planificación de contingencia y ha mejorado también nuestra eficiencia en la gestión de recursos con respecto al plan de contingencia, ¿no? En términos de distribución de NFIs, apertura de nuevos espacios o poder ir cerrando algunos espacios que a lo mejor ya no iban a ser necesarios y, en fin, etcétera. Planificación y organización de la respuesta. Siguiente. Siguiente. Yo creo que es esto. He intentado ser lo más rápido posible. Hay mucha información. Les pido que por favor nos entren en contacto si quieren entrar en más detalle en alguna de las herramientas. Y en fin, yo puedo pasarles información. Tenemos en formato paper también explicado en detalle cómo funcionan los modelos y ahora también quedamos a disposición si tienen alguna duda. Gracias. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias, William. Desafortunadamente creo, bueno, hay una pregunta. Vamos a hacer una pregunta nomás porque no tenemos mucho tiempo. Por favor. Dale, gracias. Quería preguntar si dentro de estos modelos predictivos que ustedes están utilizando tienen horizontes de pronóstico también en el mediano o en el largo plazo, porque entiendo que lo hacen como muy puntualmente. Y si dentro de estos análisis que han tenido han visto algún cambio en las tendencias o en los patrones, por ejemplo, de gente retornando a Venezuela, entendiendo el contexto de una incipiente recuperación o de esos signos de recuperación económica. Gracias. Muy rápidamente, no estamos trabajando con análisis de retornos porque tendríamos que cambiar las variables. O sea, todo el modelo de regresión está construido para ver las salidas. Entonces, tendríamos que rehacerlo para analizar o predecir los retornos, que no es algo que estemos haciendo. Entonces, la respuesta es que no. Sobre el horizonte de predicción, empezó siendo muy corto en el tiempo. Empezamos con 1 o 2 semanas y según el modelo se iba fortaleciendo, hemos ido aumentando. Ahora tenemos un horizonte como de 2 o 3 meses.
Y ya digo que está demostrando que es mejor predictor que la media histórica. Pero no más que eso. La idea es que cuantos más datos tengamos y mejore básicamente el R cuadrado de cada variable y del modelo, ahí podremos ir ampliando en el tiempo. En realidad, esto es una evolución de la primera vez o el modelo que inspira este trabajo es un modelo que hicimos en Somalia y que hemos adaptado al contexto de aquí. Entonces, nuestra idea es que cada vez más las operaciones van a trabajar con este tipo de modelos para, sobre todo, plan de contingencia, y ahí los modelos se van a ir refinando y cada vez aumentaremos la capacidad de predicción en el tiempo a medio o largo plazo. Muchas gracias de nuevo. Muy interesante la experiencia, muy amables. Gracias a ustedes. Un saludo. Bien, a continuación entonces tenemos a Diana Gualteros, del Instituto Nacional de Salud, quien nos va a presentar las experiencias que es muy importante del Centro de Operaciones en Emergencias en el Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias, Diana. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Esta es, ok, para la transmisión, vale. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Gusto verlos y poder compartir con ustedes. Un saludo muy especial de nuestra directora, la doctora Marta Ospina. Retirar el tapabocas que estoy acá alejadita. Y de nuestro director de vigilancia, el doctor Franklin Prieto. Queremos compartir con ustedes la experiencia que ha tenido el Instituto Nacional de Salud con relación a la investigación y el manejo de algunas emergencias en salud pública a través de nuestro Centro de Operaciones de Emergencia. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, la idea... ganan la siguiente diapositiva, por favor. Puedo pasarlas acá con esto. Ok, la idea es que vamos a ver rápidamente de manera general cómo funciona el sistema de vigilancia, cómo se articula esto con la formación del talento humano y cómo es el manejo de la gestión del riesgo ante brotes y situaciones de emergencia. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema de vigilancia a grandes rasgos? Ya creo que muchos de ustedes lo pueden consultar en la página del instituto o lo conocen. Tenemos más de 10.000 unidades que notifican casos de eventos de interés en salud pública. En este momento tenemos 108 eventos de interés en salud pública bajo la notificación, los 106 eventos regulares más COVID-19 más monkeypox. Esta información ingresa todos los días al sistema de vigilancia a través de un aplicativo que se llama igual que el sistema de vigilancia, Si Vigila. Ese aplicativo está disponible en una versión escritorio y en una versión web. Y nuestro sistema de información, pues ya tiene 15 años de madurez. Este sistema de información, este año celebramos esos 15 años. Es de cobertura nacional. Y la información es nominal, es algo que nos permite de alguna manera recabar esa información con los datos básicos, sociodemográficos y específicos de los eventos de interés en salud pública que a la postre nos permiten hacer el análisis de información y por supuesto divulgar para tomar decisiones. Hay un proceso de notificación que fluye desde los niveles primarios hasta el nivel nacional, el nivel internacional como OPS, OMS. Y también tenemos una serie de información que se comparte con las EAPB, se comparte con por ejemplo, con la ADRES, con el DANE, con el IMPEC, con las oficinas de la Presidencia de la República, ICBF, en general con todas las oficinas del Gobierno Nacional. De alguna manera, esta es la distribución que tenemos de las capacidades para el manejo de esta vigilancia y la gestión del riesgo en salud pública en las entidades territoriales. Obviamente los departamentos que están en verde son los que tienen unas capacidades un poco más desarrolladas, esto en gran parte por el manejo de esa información y el sostenimiento del talento humano, y algunas que están en rojo pues han tenido algunas limitaciones, algunas dificultades. Esto es para mostrarles un poco cómo ha evolucionado este asunto de las capacidades desde el 2017. Teníamos un valor mínimo de cumplimiento de
de estos estándares de la vigilancia del 38%. Ven ustedes que para 2021 este rango se ubicó entre 76 y 86%, entonces tenemos evidentemente una evolución en esta situación. Entonces, la información se recolecta a diario por todas esas unidades primarias que generan los datos. Esa información viaja a través del sistema a los diferentes niveles y se producen estos resultados. Estos resultados, por ejemplo, para el caso de COVID, hasta hace unos 2 o 3 meses estaban produciendo en tiempo real. Todos los días se estaba generando un reporte de información y se estaba actualizando. Ustedes lo podían consultar en el portal Civigila. Acá está la información en general de COVID. El portal Civigila, ustedes lo pueden googlear, ahí directamente los lleva a este enlace. Esta información es abierta para todas las personas, tanto la academia, la comunidad científica, la población en general. Y aquí pueden encontrar ustedes la información tanto de los eventos de interés en salud pública, los indicadores que les presenté anteriormente. Está el visor de COVID que miramos ahorita en las diapositivas y están inclusive unos visores que tienen información geográfica donde se pueden consultar. Este es como se ve un poco el portal y ustedes pueden acceder a esta información. También tenemos acceso a metadatos. En este portal se encuentra el reporte de todos estos eventos de interés en salud pública. Las bases de datos están ahí para que ustedes puedan consultarlas y puedan tener acceso a la información en el momento que sea necesario. Y también hay un módulo en el cual están los comportamientos inusuales. Esto quiere decir en donde los eventos han tenido un incremento o decremento de acuerdo con su comportamiento habitual. Adicionalmente, esta información que está disponible, que son datos abiertos para que todos lo puedan consultar, semanalmente el instituto produce un boletín epidemiológico en donde están principalmente el análisis de los eventos trazadores, los eventos de mortalidad, por supuesto, brotes y situaciones de emergencia. Y se encuentran estas tablas de mando que ven ustedes al final. Igual esto lo pueden consultar en la página web, en donde está el comportamiento de estos eventos por departamento y de acuerdo a sus comportamientos inusuales. Y finalmente tenemos a la disposición también un geovisor de todas las alertas de las situaciones ambientales que puedan tener una repercusión importante para la salud, así como en la publicación del Boletín de Clima y Salud. Y adicionalmente está esta información que corresponden a las infografías y los informes epidemiológicos, que también los encuentran ustedes todo esto en la página web, que le permiten pues a los usuarios conocer cuál es el comportamiento de los eventos actualmente. Entonces, toda esa información que se recolecta se procesa y se divulga a través de estos mecanismos que les acabamos de compartir. ¿Quién hace todo esto? Pues el talento humano, ¿verdad? Entonces, el instituto también es cabeza de formación del talento humano para la salud pública a través de nuestro programa de entrenamiento de epidemiología de campo. Este es un programa que tiene más de 25 años, también este año estamos celebrando, estamos conmemorando, tiene más de 25 años de experiencia. Es un programa que funciona de forma permanente, es el único programa que está acreditado en habla hispana. Y tiene básicamente estos 3 niveles de formación, un nivel muy básico que se hace durante 3 meses, un intermedio que se hace durante 9 meses y un nivel avanzado de cerca de 2 años. La filosofía del proceso, ¿cuál es? Que las personas se entrenen y aprendan a hacer las cosas básicas que se hacen en las entidades territoriales, en el Instituto Nacional de Salud y pues puedan desarrollar esas habilidades para la atención de brotes y situaciones de emergencia. Estos son los entrenados que están ya graduados, son alrededor de 173 personas que están graduadas, muchas de ellas trabajan en entidades del orden nacional, territorial e inclusive algunas de ellas trabajan en OPS, en OMS y en otras entidades del orden internacional. Y el curso Frontline nos ha permitido capacitar alrededor de 500 personas que son las que se encargan de generar esta información y estos análisis también de forma permanente. Todo esto finalmente se integra en este sistema de gestión del riesgo. Entonces, este sistema de gestión del riesgo ha sido adaptado de las normas de emergencias de la 1523 y de la norma técnica ISO 31000.
Y este sistema básicamente lo que busca es garantizar que se pueda desarrollar la gestión del riesgo en salud pública, captando toda la información que viene tanto del sistema de vigilancia y captando información, señales y alertas que provienen de otros sistemas de información. Todos sabemos que la gestión del riesgo individual pues está a cargo de las EPS y es la prestación del servicio y todas las acciones de promoción, protección y tratamiento y rehabilitación. Y lo que nosotros queremos hacer con esta gestión de riesgo colectiva es, a través de un sistema de alerta temprana, poder identificar, como su nombre lo dice, tempranamente alguna situación de emergencia que el día de mañana se pueda constituir en un brote o en una emergencia tanto a nivel nacional, regional o internacional, como la más reciente que todos hemos escuchado, que es monkeypox. Entonces tenemos ciertas actividades que se desarrollan en este sistema de gestión del riesgo. El pilar del sistema es el sistema de alerta temprana, que básicamente este sistema de alerta temprana está administrado por un profesional especializado que está disponible 24 horas, 7 días a la semana, y es el que está encargado de captar esas alertas a través de los mecanismos habituales que ya les compartimos, de la notificación regular, como a través del monitoreo de medios, de redes, de noticias, de información que esté disponible por diferentes fuentes. Ese gestor se encarga de hacer como un tamizaje, una depuración de la información, y si considera que tiene algún riesgo y que representa alguna situación particular, entonces pues va escalando esa información tanto a los referentes como a las subdirecciones y diferentes equipos de trabajo, y pues esto también se hace de manera articulada con el Centro Nacional de Enlace en el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, básicamente acá hay algunas actividades que se desarrollan a través de este sistema de alerta temprana. Entonces, está la fuente de información, que esas fuentes pueden ser de diferentes tipos. Nosotros tenemos acceso también a fuentes de información de salud animal, de medio ambiente. Ustedes recuerdan que también hace poco se generó una alerta por el incremento de lluvias y se ha estado monitoreando permanentemente, si es el caso, por la apertura de alojamientos temporales de emergencia. Entonces la información se integra, se clasifica, se generan esas señales y luego, a través de un proceso de análisis y contraste de fuentes de información, si es necesario se hace una alerta. Esa alerta se comunica a través de un pequeño correo o un pequeño mensaje que se denomina cápsula y se toma una decisión en salud pública. Entonces, aquí están las decisiones. De acuerdo con los niveles de riesgo, con ese proceso de valoración que se realiza, se toma la decisión, por ejemplo, que el evento se puede manejar a nivel local, lo puede manejar el municipio, o el municipio tiene alguna necesidad particular y debe ser apoyado, debe haber una concurrencia, por ejemplo, con el departamento, o definitivamente es una situación que se debe manejar desde el nivel nacional o desde el nivel nacional e intersectorial. Por ejemplo, cuando sucedió pues la emergencia de COVID-19 y lo que está sucediendo en este momento con monkeypox. Aquí es un poco para mostrarles cuál es el resultado de esta gestión del sistema de alerta temprana. Ven ustedes que en 2019 se gestionaron alrededor de 25 alertas, de 25 señales, para pasar luego a 182.000 en 2020 y 152.000 en 2021. Durante todo el año de ese gestor que les hablé en las diapositivas anteriores, no es la misma persona, por supuesto, hay turnos, hay personas que están cumpliendo con esa actividad semanalmente. Ellos tuvieron que verificar más de 150.000 señales durante todo el año, hacer todo el proceso que vimos en la diapositiva anterior y, de acuerdo con esa valoración, generar unas alertas. Entonces, por ejemplo, de esas 150.000, en 2021 se generaron 1.900 alertas. De esas 1.900 alertas fue necesario hacer 168 salas de análisis del riesgo. Estas salas son las que conocemos como salas situacionales o salas de crisis, salas de emergencia, que básicamente es un espacio en donde se toman decisiones y en donde se generan algunas acciones particulares para el control de la situación. Y esto ocurrió pues con el término final de desplazar 66 equipos de respuesta inmediata.
Entonces, cuando los equipos se desplazan es porque definitivamente se necesita un apoyo desde el Instituto Nacional de Salud a las diferentes regiones. Este es un poco el resultado de cómo ha funcionado este sistema de alerta temprana en los últimos años. Vemos obviamente un incremento muy grande en 2020, pues es por la situación de pandemia, por supuesto, y aquí vemos que la mayoría de las veces también estos equipos de respuesta están integrados por nuestros profesionales de epidemiología de campo. Cuando nos desplazamos a terreno, ¿qué hacemos? Entonces, a través de todas las herramientas que hay de inteligencia epidemiológica, se hacen búsquedas activas institucionales, comunitarias, se hace la búsqueda de estos conglomerados. Tenemos, por ejemplo, con esta información geográfica disponible, donde podemos identificar esas áreas en donde haya mayor cantidad de casos, hacer cercos epidemiológicos, llevar los equipos de vacunación, implementar las acciones de control de los programas de vectores, por ejemplo. Este es un ejemplo de la georreferenciación de COVID para este municipio, por ejemplo. Y además el equipo está permanentemente haciendo unas actividades de entrenamiento y de capacitación, no solamente para todo el equipo que está alrededor del Centro de Operaciones de Emergencia en el instituto, sino también para las entidades territoriales y también somos un referente para la región. Entonces hemos tenido la posibilidad de capacitar a algunos compañeros de otros países. Básicamente, pues esta era la información que les queríamos compartir. Ahorita el COE está nuevamente activo, se ha activado estas 7 veces. La primera fue por la avalancha que tuvimos en Mocoa ya hace como 5 años, la visita del Papa, los casos de sarampión importados, principalmente por el fenómeno migratorio. Eso también es algo muy importante. A raíz de todo el fenómeno migratorio se ha incrementado el reporte y la ocurrencia de eventos emergentes como sarampión, que ya no teníamos casos en el país, difteria, tosferina. La misión Regreso a Casa, cuando hicimos posible que los connacionales que estaban en la China volvieran a Colombia con COVID-19, el huracán Iota, y pues recientemente, justamente hace 8 días, activamos el COE por monkeypox. Esa era la información que queríamos compartirles. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No sé si hay alguna pregunta. Un minuto para una pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Y tenemos a continuación a Juan Carlos Tarapuez, del equipo de manejo de información de GIFEM. Vamos a compartir aquí. Listo. Colegas, muy buenos días a todos y todas. Queremos compartir con ustedes parte de un ejercicio que desde el GIFEM hemos desarrollado hace un tiempo. Este ejercicio se llama Mapeo de Servicios y tiene una app asociada llamada GIFEM Contigo. Ustedes la pueden descargar si buscan en la App Store GIFEM Contigo, tanto de Android como de iPhone. Básicamente contarles un poco del contexto que tenemos. Ay, no la puedo pasar. Ahí. Contarles un poco del contexto del GIFEM. Entonces, particularmente nosotros tenemos una emergencia que se ha venido atendiendo durante los últimos años, que tiene que ver con la migración venezolana. Entonces, particularmente entender que el contexto en el que se ha desarrollado Colombia es completamente novedoso. Nosotros siempre hemos sido un país que por lo general ha tenido un saldo migratorio negativo, más colombianos salen de los que los extranjeros entran. Sin embargo, a partir de 2016 y 2017, pues ha venido desarrollándose una tendencia completamente distinta, que es la recepción de una cantidad de venezolanos que es significativa.
El volumen de esta recepción es de 1.7 millones de venezolanos durante 3 años. En la actualidad tenemos un stock de casi 2.5 millones de venezolanos. Colombia pues no tenía una preparación para recibir este volumen de personas. Sin embargo, pues a partir del reto se han desarrollado varias herramientas y la que queremos contarles es específicamente sobre una herramienta de coordinación que tiene distintos usuarios y una diversidad de funciones. Entonces, digamos que en primer lugar, a partir de esta crisis, Colombia comenzó a recibir fondos de cooperación internacional y la participación de distintos actores, tanto de agencias de las Naciones Unidas como de organismos y organizaciones no gubernamentales, y el ejercicio de coordinación ha sido un reto significativo. En la actualidad el GIFEN cuenta con más de 70 socios y la forma como decidimos nosotros coordinar estos socios, pues digamos que implicó algunos retos y algunas soluciones que son las que queremos preguntar. Estos retos de coordinación también implican la identificación de distintas brechas, cómo podemos evitar, digamos, la duplicidad de acciones, cómo podemos nosotros garantizar que esas acciones sean efectivas respecto a las necesidades de la población y cómo hacemos una entrega de todos estos ejercicios con la población que finalmente lo necesita. Entonces, digamos que muchas veces los ejercicios de manejo de información se quedan en las organizaciones, se quedan de parte de quien tiene el interés, pero pocas veces se hace como un feedback con la población beneficiada específicamente. Para esto, pues, nos fijamos un reto, un criterio específico de coordinación y fue realizar procesos de actualización descentralizados, pero manejando un mismo idioma. Entonces, como eran tantas organizaciones, tratamos nosotros de manejar un instrumento donde todas las organizaciones pudieran trabajar de manera descentralizada, pero que nosotros simplemente les diéramos como un estándar. No queríamos centralizar la información ni centralizar los procesos, sino que hubiera distintos elementos donde pudieran trabajar. Algo muy importante de este reto tiene que ver con la población caminante. Entonces, ustedes saben que la población venezolana que ha llegado durante los últimos años ha tenido unas dificultades muy particulares. Digamos que las necesidades que ellos presentan se ven muy marcadas, entre otras cosas, por la forma como ingresan al país. Ellos no ingresan en medios de transporte terrestre ni por avión, sino que ingresan caminando la gran mayoría. En la parte inferior de la diapositiva ustedes ven cuál es el porcentaje de gente que tiene que caminar porque pues, no tiene recursos suficientes. Esto es el 62%, y lo que nosotros quisimos fue también tratar de dar una herramienta para estas personas específicamente. Tenemos un video pequeño de la app. Esta es la herramienta que nosotros hemos desarrollado como solución a los problemas que les estoy contando. Entonces la vamos a poner aquí. Dura apenas 1 minuto para que lo podamos escuchar. GIFEN han desarrollado una aplicación gratuita para que encontremos respuestas. Lista de Venezuela y ha llegado a Colombia con muchas preguntas. No te preocupes, agencias de Naciones Unidas y ONG nacionales e internacionales, articuladas en el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos GIFEN, han desarrollado una aplicación gratuita para que encontremos respuestas. Se llama GIFEN Contigo y puedes descargarla en tu celular sin ningún costo. Una vez la tengas, podrás descubrir de manera rápida y sencilla y sin necesidad de mantener la conexión a Internet. 1. La ubicación y los horarios de los puntos de atención más cercanos a ti, donde organizaciones del GIFEN, complementando el trabajo del gobierno de Colombia, ofrecen alojamiento, alimentación, atención médica, orientación legal o acceso a Wi-Fi, entre otros servicios. 2. También encontrarás líneas telefónicas por departamento en la que puedes recibir orientación según tu necesidad. Y 3. Información útil sobre las oportunidades que tienes para regularizar tu situación, acceder a salud o educación, o para emprender y buscar empleo, entre otros. Entra a www.gifenradialmediocontigo.com o escanea este código en tu celular para descargar la aplicación en Android o iPhone y así conocer más información para tu protección, bienestar y seguridad. Listo. Básicamente lo que aquí tenemos es una herramienta que tiene una información consolidada de la oferta de los socios del GIFEN y está tratando de llevarse ese mapeo a las manos de los refugiados y migrantes mediante una app. Vamos a mirar un poco más cómo funciona esta app.
Pero antes queremos contarles sobre los antecedentes. Entonces, digamos que esto no es algo completamente nuevo. Nosotros desde 2016 veníamos trabajando con un mapeo de servicios. En la parte izquierda de la pantalla ustedes ven la versión original de la app. Entonces, inicialmente teníamos un sistema web que se llama el mapeo de servicios. Este se podía acceder mediante cualquier explorador de Internet, pero entonces su evolución lo vemos como una herramienta viva. Su evolución está llegando a una app móvil que es específicamente para los refugiados y migrantes. Este ejercicio, digamos que tiene múltiples usuarios. Hasta ahora les estaba hablando mucho de cómo le llega la información a los refugiados y migrantes, pero también tenemos un portal privado donde lo que hacemos es tratar de que los socios del GIFEN pues puedan utilizar esta información. Compartimos las bases de datos, es información libre para ellos, siempre y cuando tengan su información allí cargada, y pueden hacer distintos productos y distintos ejercicios de ellos. Por ejemplo, evitar duplicidades, identificar nuevos puntos donde se requieran servicios adicionales, y otros elementos pues, relacionados también con los esquemas de la atención en general, cada uno de los sectores. Vemos el mapeo de servicios como una herramienta estratégica, no solo en manejo de información, no solo estamos capturando la información, sino que también lo vemos estratégico desde el punto de vista de coordinación, trabajar con los socios, y desde el punto de vista de comunicación. Hasta ahora nuestra página web, digamos que únicamente entregaba información, pero no permitía un canal de comunicación en doble vía. Con la app, lo que logramos básicamente es que los refugiados y migrantes también comiencen a comunicarse con nosotros, y pues hemos querido llevar hacia allá este ejercicio en particular. Les queremos compartir en este momento un poco más el funcionamiento de la app. Le doy la palabra a mi colega Liliana. Buenas tardes. Acá en este momento queremos mostrarle un poco más a fondo qué podemos encontrar dentro de la aplicación GIFEN Contigo. Entonces, como lo mencionó mi compañero Juan, esta aplicación es gratis, se puede encontrar en la tienda de aplicaciones de Android y iPhone. Después de que se descarga, funciona sin internet, es decir, pueden salir a la calle y tener la información de la app. Y bueno, contiene estos 5 módulos que encontramos acá, que podemos ver desde acá. Comenzamos con este módulo que es el de puntos de servicio. Acá en este módulo podemos ver todos los puntos de servicio georreferenciados que tenemos en todo el territorio. Y bueno, acá tenemos múltiples filtros que podemos realizar para encontrar más fácil la información. Por ejemplo, acá tenemos el de departamento, municipio, estado del punto, tipo de servicio. También podemos hacer filtros por tipo de servicio. Quiero mencionar acá que tenemos una lista bastante amplia de servicios que prestan los socios del GIFEN, de diferentes sectores, ¿no? Del sector salud, del sector educación, bueno, de diferentes sectores. Entonces podemos hacer filtros también por tipo de servicio. A la hora de filtrar, acá tenemos la información de todos los puntos, por ejemplo, que tenemos en este departamento, y si le damos clic a un punto en particular podemos encontrar la información más completa de ese punto. Dentro de la información que encontramos está pues cómo llegar, si está activo o está inactivo este punto de servicio, una dirección específicamente, un horario de atención y por supuesto los servicios que encontramos en este punto de servicio. Entonces acá en este punto de servicio en particular encontramos varios servicios, no lo puedo bajar, y varias organizaciones que prestan estos servicios. Acá también tenemos una opción de guardar estos puntos para acceder un poco más fácil a esta información. Entonces ese es el primer módulo que quería mostrarles de la aplicación. También tenemos otro módulo que se llama líneas de atención. Este módulo es una amplia base de datos con líneas de atención al público que también tenemos dentro de la aplicación. En este módulo la podemos encontrar por departamento y dependiendo del tipo de servicio podemos también encontrar pues la información específica de este servicio, la organización que presta, la línea de atención, un horario de atención, y allí podemos encontrar esta información más completa dentro de la app. Estas líneas de atención son de atención al público.
Y bueno, acá tenemos otro módulo que se llama contenido de interés. Este módulo es un poquito más interactivo. Tenemos dos secciones específicas. Una sección que se llama de noticias y otra sección que es de enlaces donde se puede encontrar diferente tipo de información de interés. Entonces tenemos portales noticiosos y también tenemos diferentes enlaces con múltiple información, de regularización, de visa, de empleabilidad. Últimamente hemos integrado un poco más información sobre empleabilidad y acceso a empleo. Y bueno, y tenemos otra sección que también es bien importante para todos los socios del GIFEN, que es acá esta sección de socios donde podemos encontrar todos los socios que se encuentran dentro del GIFEN y reportan información al mapeo de servicios. Entonces acá podemos encontrarlos a todos, ir directamente a sus páginas web y ver qué socios tenemos dentro del GIFEN. Listo. Y acá también tenemos un módulo de puntos guardados. Acá podemos, si queremos acceder a puntos más fácilmente, los guardamos y vamos a tener acá la información dentro de los favoritos. Y bueno, dentro de mi perfil encontramos la información con la que nos registramos, podemos modificarla y bueno, aquí podemos acceder a toda esta información dentro de la app. Mi invitación es de pronto puedan descargarla y mirar las funcionalidades. Gracias. Muchísimas gracias. Un minuto, ¿hay alguna pregunta? Sí. No sé si de pronto lo mencionaron, pero está súper interesante. Me gustaría saber cuántas descargas, si tienen qué cobertura han logrado con la aplicación, etcétera. Listo, sí, es súper clave tu pregunta. Digamos que viene en varias etapas. Primero, entonces, decir que tenemos dentro de la aplicación una participación de más de 70 socios, que esos son prácticamente todas las ONGs que están alrededor de la respuesta a los venezolanos. De ahí para acá hemos venido trabajando en múltiples ejercicios. Entonces, en términos de descarga de la app, pues ya tenemos más de 1000 descargas y en términos de cobertura tenemos cobertura en todo el territorio nacional donde hay presencia del GIFEM y de sus socios. Principalmente los departamentos de frontera, La Guajira, Arauca, norte de Santander, pero también tenemos al interior del país, pues porque precisamente sabemos que esas rutas de caminantes implican muchas veces ingresar por norte de Santander, dirigirse por ejemplo a Bogotá o en algunos casos trasladarse hasta Ecuador o hasta Perú. Entonces tratamos de tener cobertura absolutamente en todo el territorio. Pero, por ejemplo, como tienen los perfiles, ¿cuál es el número de suscriptores? De personas, de venezolanos que usan la aplicación. Sí. Digamos que tenemos una estrategia de comunicación que hemos implementado en cada uno de los territorios. Entonces, ¿cuál es nuestro modo de llegarle a la población venezolana? Nosotros hacemos capacitación a los socios, a los prestadores de servicio, para que ellos entreguen folletos, para que entreguen la instalación de la app y de esa manera es que ellos van teniendo acceso. Algo importante que quería mencionar específicamente es que de alguna manera la app responde a una necesidad particular. Entonces, por lo general, nosotros sabemos que dentro de los grupos de viaje de venezolanos que ingresan a Colombia, al menos una persona tiene celular, ¿sí? Entonces, estamos tratando de llegar más o menos como al 84% de la población que está en tránsito y sobre eso es que estamos tratando de tener alcance en este momento. Muchas gracias. Muy interesante. Hola, muchas gracias. Yo quería saber si este aplicativo recoge explícita o no explícitamente información de los usuarios y qué directivas hay en términos de trato de datos y privacidad y ese tipo de cosas. Listo. Es muy interesante, digamos, que tu pregunta. El aplicativo en este momento no está pidiendo información propia de los usuarios. Entonces nosotros sí tenemos otras herramientas por las cuales digamos que tratamos de hacer monitoreos o tratar de entender las dinámicas y las características de la población, pero no lo hacemos por aquí. Este es un mecanismo más que todo como de entregar información y que ellos nos puedan generar alertas de este punto pues tuve un servicio que por ejemplo estuvo inadecuado o ese tipo de cosas. Es como la comunicación, pero datos de ellos no estamos capturando todavía. Con una última curiosidad, ¿cuál es la mayor resistencia a la descarga de la aplicación o por qué creen que no se genera más cobertura, etcétera?
Sí, una dificultad que teníamos en un principio era el peso de la app. Entonces, digamos que se necesitaban celulares un poco gama media-baja para que se pudiera correr. Sin embargo, a partir de eso, lo que nosotros hemos tratado de realizar es simplificar la app para que utilizar de una mejor manera. Otro punto importante, y es que la app funciona de manera offline. Entonces, muchas de las personas que van caminando no tienen acceso a internet. Entonces, lo que hacemos es que cada vez que te conectas, ella se actualiza y descarga toda la información. Esa fue una barrera que que identificamos inicialmente, la falta de acceso a internet y la actualización, y la solucionamos de esa forma. Muy interesante. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bien, a continuación tenemos a Humberto Mendoza. Humberto nos va a hablar de la sala de análisis de riesgo, ¿no?, de salud en Barranquilla. Bueno, muy buenos días. Pues voy a, en principio, agradecer a OIM y a los organizadores del evento que nos permiten compartir esto con ustedes. Y yo creería que esta es de pronto la expresión territorial de lo que Diana acaba de presentar como Instituto Nacional de Salud. Lo que el Instituto acaba de presentar debería estar ocurriendo en todos los territorios de esta manera. Las salas de análisis de riesgo, sí está... Las salas de análisis de riesgo en salud, yo creo que son, como está diciendo hoy la doctora Marta Ospina, las competencias básicas mínimas para que un territorio tenga análisis de datos. Y aquí lo que estamos viendo hoy en esta reunión, pues muy seguramente tiene unos alcances a territorios que pueden tener o una gran problemática o capacidad de respuesta, pero lo mínimo que podríamos tener en todos los territorios, en todas las capitales, en todos los departamentos sería una unidad generadora de datos, pero con capacidad de análisis. Y nosotros, siendo Barranquilla un nodo, recuerden que tenemos 5 grandes nodos en Colombia: Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla. Y teniendo y atendiendo prácticamente 7 millones de la región Caribe, no teníamos una unidad fuerte, sólida, que garantizara una captura de datos mínimas y un análisis mínimo de los datos, no solo para atender emergencias y amenazas en salud, sino para entender en general. Esto está loco. Y efectivamente uno esperaría que de las salas de vigilancia en salud pública se puedan activar los equipos de reacción inmediata o que impacten el control del riesgo individual que no lo está dando la aseguradora, o que impacten riesgos colectivos que están asociados al tema de brotes, emergencias. Es natural que para que estas unidades de análisis tengan éxito deberían tener un mínimo de personas con unos perfiles mínimos. Y ese curso de frontline básico que debería tener cada funcionario de una dirección de salud, especialmente vigilancia en salud pública, si tiene esas competencias mínimas más continuidad, que es la alerta temprana que ha dado la directora del INS cuando le preguntan qué recomendación le da al país, y ella dice: ojalá cuando haya cambios de gobiernos municipales y departamentales no sigan cambiando este talento humano
que está al frente de esas competencias básicas de vigilancia en salud pública. Probablemente la continuidad de gobierno en un territorio como el que yo estoy se aprovecha del beneficio de la continuidad y de no haber rotación en ese grupo humano, y por el contrario la pandemia de COVID entra a fortalecer el recurso humano, y nosotros nos encontramos en el camino con un ángel que fue OIM, que nos dio lo que no teníamos, y era una infraestructura técnica, logística, sistemas de información fuertes, robustos, que pudieran potencializar esa continuidad del talento humano y esas nuevas competencias en mejoramiento. El contexto del sistema de salud que se articula al Centro de Operaciones Nacionales de Emergencia del INS, el grupo que nosotros creamos en el 2020 como una respuesta coyuntural frente a la tragedia que veníamos viendo en la migración, pero al mismo tiempo también en la población general, y son unos grupos, una unidad de respuesta inmediata en salud, enfermeras y médicos que visitan y le hacen seguimiento a los casos diagnosticados de interés en salud en el momento, especialmente durante el brote de COVID, pero ahora en el tema de poblaciones entre 1 año y 18 años para COVID, en donde se concentra el 74% de la mortalidad, y por supuesto pues todo lo de mortalidad materna. La sala de análisis de riesgo enlaza con el servicio de emergencias, enlaza con el CAD y nace y enlaza con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Obviamente permite que realmente sea la respuesta frente a emergencias que en el caso nuestro pues ocurre, y ustedes han visto cada vez menos, pero por supuesto aún no es ausente con las temporadas de lluvias asociados a desastres. Yo podría hablar de cómo la sala de análisis del riesgo explica por qué la ciudad fue la primera en procesamiento de muestras de PCR COVID durante la pandemia de COVID, y también por qué ha sido la primera ciudad en coberturas útiles de vacunación. Eso lo reitero con la diapositiva que presentó Diana Gualtero, donde mostraba a Barranquilla como la segunda ciudad en verde con desempeño en vigilancia en salud pública después de Norte de Santander. Es decir, el primero fue Norte de Santander y el segundo fue Barranquilla, y en ese por encima de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, y esos referentes en gran medida depende de la capacidad de analizar el riesgo y analizar los datos desde esa sala de análisis, que es la unidad primaria que debería ser el mínimo pentágono en cada territorio, pero con unas competencias básicas mínimas. Ahí hay muchas acciones propias de lo que hace el análisis del riesgo mirando morbilidad materna, pero yo quisiera decir que si nosotros vinimos aquí en febrero del 2020 a pedirle al superintendente de salud que retirara de Barranquilla Medimás. Medimás lo vinieron a retirar en todo el país hace poco, pero salió en el primer semestre del 2020 en Barranquilla. Luego solicitamos el retiro de Barrios Unidos de Quibdó, de Comparta, y siempre pedimos el de Comeva, que nunca fue posible hasta que la misma cooperativa dijo no damos más, y bueno, sale Comeva. Primer punto, que en la unidad de análisis, que las salas de análisis deben ver el papel del aseguramiento. Si un territorio no mejora la gestión del aseguramiento del asegurador, pues obviamente va a tener limitaciones para dar resultados. Nosotros hoy contamos con 7 EPS, de las cuales yo no tengo ninguna queja, y yo podría decir que gran parte de los resultados que tiene Barranquilla obedece a una gestión territorial de unas EPS que pusieron muestreos en todo el muestreo comunitario para COVID, que cogieron los Liachewin, nueva EPS Salud Total, cogió el Edgar Rentería, los itinerantes eran Mutual Ser y Salud,
y con ellos pusimos más de 80 puntos de vacunación, móviles, itinerantes, la Fundación Santo Domingo, pegado a un tema con OIM y con todas las organizaciones para migrantes que hoy aprovechan un escenario de ciudad que acoge y que no estigmatiza y que hay una parcería entre el barranquillero y el migrante. Eso genera condiciones para que el aseguramiento, el grupo URISA que hace un seguimiento a las pacientes que están en hospitalización, una gestante que ya debe estar asegurada porque la primera tragedia es no tener seguro ese migrante. La comunicación de riesgo debe caracterizarse desde la sala de análisis de riesgo, o sea, ahí debe caracterizarse qué tipo de población, cuáles son las localidades, cuáles son los barrios, cuáles son las edades, cuáles son las aseguradoras, y desde ahí se debe definir la comunicación en riesgo, que hay una masiva, costosa y poco efectiva si no baja al territorio y si no baja a unas condiciones socioantropológicas de cada cultura, de cada barrio, de cada sector, y eso implica oportunidad, implica mensajes claves, pues obviamente líneas de contacto directo. Y ustedes ven aquí, esto es a hoy, ahí no alcanza a ver el apuntador, pero esta es la vigilancia de mortalidad materna evitable a este momento en Colombia. Aquí está Barranquilla con un caso de una mortalidad materna, una mujer de 36 años, un shock cardiogénico por taponamiento cardíaco por una disección de aorta. Este es el caso que tenemos, la mortalidad materna, pero mire el comportamiento que obviamente, si miráramos a semana 29 como estamos hoy, mire que de 1 comparado a este momento en los años anteriores, 7, 12, 6, y obviamente entre el 19, 20 y 21 empieza a verse el impacto de la migración. Y aquí vemos la disminución de la caída de estas estrategias que estamos hablando en este momento de aseguramiento, de calidad en la prestación, de salud pública, que todas integradas con el asegurador, con el prestador, con el sector privado, con todo el mundo funcionando, explicamos la bajada de un 32% en el 2021 y en lo que vamos a este momento que en los años anteriores a hoy llevábamos 10 mortalidades, 16, 13, 9 en mortalidad materna. Obedece entonces, yo tengo un video, podemos pasar el video, solo son 3 minuticos, me dieron 4 ahí, me faltan 4, es de 3 el... Gracias a OIM hemos podido contar, disponer de esta sala que termina siendo una unidad funcional estratégica para que los datos de las enfermedades de interés en salud pública, y no solo para COVID, se puedan, y desde ese análisis nos permita tomar decisiones de manera oportuna y con menor posibilidad de incertidumbre. Ver el cambio de la sala a través del tiempo, a través de toda la pandemia, ha sido muy gratificante. Gracias a OIM hemos podido contar y disponer de esta sala que termina siendo una unidad funcional estratégica para que los datos de las enfermedades de interés en salud pública y no solo para COVID se puedan analizar y desde ese análisis nos permita tomar decisiones de manera oportuna y con menor posibilidad de incertidumbre. Ver el cambio de la sala a través del tiempo, a través de toda la pandemia, ha sido muy gratificante. Antes contábamos con un espacio muy reducido, pero ver lo que se ha convertido hoy en una sala amplia, confortable, dotada con todos los elementos, toda la tecnología,
los equipos para el análisis de la información, hace que nos sintamos orgullosos de lo que hacemos día a día. Con toda la información que se maneja en la sala de análisis de riesgo de la ciudad de Barranquilla, queremos ser un referente a nivel nacional de toda la información analizada y en tiempo real para poder hacer unas intervenciones tempranas y oportunas a los eventos que se puedan presentar. Todos estos recursos donados le ha permitido a nuestro talento humano desarrollar su tarea de una mejor calidad y redunda en beneficio a la comunidad, ya que podemos hacer unos cercos epidemiológicos y podemos realizar los barridos completos que necesitamos tanto para la población colombiana como para nuestros migrantes en el territorio. Todos estos fenómenos de migraciones a lo largo de la historia de la humanidad también generan unos desafíos o retos para la intervención de los eventos o enfermedades de interés en salud pública. Desde estas unidades, una ciudad como Barranquilla va a abordar de mejor manera esos desafíos. Y el beneficio es transversal no solo a la población de los hermanos migrantes, sino también de todos los barranquilleros. Desde estos apoyos internacionales también se construyen soluciones oportunas y asertivas en materia de salud pública. Muchísimas gracias por su participación. Los esperamos mañana en el segundo día del taller. Que tengan una linda tarde.